se o botábamos de menos, e que isto é a esencia, sin isto non ten sentido. Claro que votamos. E tanto. Pero o partido desde casa que... E os mesmos xogadores exactamente igual, o sea, eu creo que para eles e para nós, o sea, é algo compartido e necesitas estar dentro de un pabellón para realmente sentir o club como tes que sentir. Sí, a verdade é que tiñamos moitas ganas de volver ao pabellón con toda a afición e a seguir apoiando o equipo. Bueno, pues nada, a verdad que tiñamos moitas ganas de volver ao pabellón. Non é o mismo ver o pabellón con 1000 personas que velo con 180. Intentamos animar da mesma maneira que outras veces, pero bueno, a verdad que non é o mesmo, pero sí que tiñamos moitas ganas de voltar. Esperemos que esta situación pase axiña e dentro de pouco pois podamos volver a disfrutar deste ambiente que é impresionante. Boas noites, balomaneiros e balomaneiras, unha semana máis no de volta e media. Curioso lo que veíamos antes, ¿no? Esa vuelta de la gente a los pabellones, esa vuelta de la gente, muy buena noticia esta semana, esa vuelta de gente a los pabellones en Galicia, importante. Antes de nada, sí me gustaría deciros que os suscribáis al canal, que activéis la campanita para recibir antes que nadie esas novedades y si os gusta el vídeo, darle un fuerte like. Otro día más, otro gran programa por delante, programa 12 ya, ¿quién nos lo diría? Un día más intentando darle visibilidad a nuestro deporte y entretener un poquito más a la gente, porque en estos momentos difíciles pues también hay que hacer cosas de estas para entretener a la gente, que pienso que es fundamental, ¿no? Y hoy tenemos con nosotros, pues eso, a un exponente de la marca Guerreras, una jugadora distinta, una jugadora que es historia viva del balonmano mundial de nuestro deporte. Una jugadora mediática, sin duda, con un largo currículum, una de esas jugadoras que enamoran por cómo vive nuestro deporte y que es pura pasión dentro del 40x20. Y para empezar el programa ya recibimos a mi compañera María Fresco. Buenas noches. Buenas noches, Nacho, ¿qué tal? Pues aquí estamos, una semana más, programón con mayúsculas otra vez, y a mí me gustaría recordarle a nuestros espectadores, como sabéis, hoy tenemos a Carmen Martín, así que si tenéis algo que preguntarle, alguna curiosidad que queráis resolver, podéis dejarle vuestras preguntas tanto en nuestro directo de YouTube como en nuestro directo de Facebook. Y bueno, Nacho, se vienen cositas esta semana, ¿verdad? Pues sí, parece que sí. Si no esta semana, en los próximos días se viene lo que llaman Semana Azul, ¿no? Semana Azul le llaman en la Federación Gallega y no tengo muchos datos sobre esto, pero sí es cierto que va a venir ahora una Semana Azul intensa como el Mar Azul, y estando en Galicia, pues mira qué buena comparación. Y estamos en ello, estamos trabajando para sacar esa Semana Azul adelante. Ya iremos poniendo en nuestras redes sociales noticias sobre de qué va esta Semana Azul. Pues estaremos muy, muy atentos porque la Federación siempre nos está sorprendiendo con cosillas y esta seguro que también no nos deja indiferentes. Sí, es cierto, María, que antes de nada, sí me gustaría interrumpirte, perdona, tenéis en las redes sociales esta semana, ha salido un adelanto de estudio de una fase preliminar de la Dirección Xeral para el Deporte de Galicia, digamos, Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña, y en relación también con las federaciones deportivas gallegas y los datos arrojados desde que empezó la competición, un estudio de la incidencia del contagio COVID-19 en el deporte federado. Súper interesante. En fechas venideras veréis que el estudio saldrá a la luz para que veáis
cuál es el contagio y cuáles son los estudios hechos por estos grandísimos profesionales en torno al tema de los contagios. Y, por supuesto, solo quiero añadir, ¿no?, que al final, donde hablan números y hablan estudios, pues no hace falta decir mucho más, María. Pues sí, deseando ver ese estudio, haceros ver que el deporte es seguro y muy, muy, muy necesario. No solo para los que somos aficionados y nos gusta, sino también para la salud física, psicológica. O sea, el deporte es vida y eso que queremos transmitiros. Y bueno, ya vamos a empezar en materia. Comenzamos con la primera sección de De Vuelta y Media y vamos a hacer un repaso de lo que ha sucedido este fin de semana con los equipos gallegos en categorías nacionales. Pues comenzamos con la Liga Sacir Asobal, donde la jornada 22 dejaba un sabor amargo a los conjuntos gallegos al encajar ambos una derrota. El Dixa Modular Cisne volvía a las pistas tras su pequeño parón para enfrentarse al Fertiberia Puerto Sagunto, un rival directo por la permanencia que no dio opción a los pontevedreses con un contundente 35-23. Además, en el día de ayer, el Dixa Modular Cisne confirmaba la baja para el resto de la temporada de su jugador Andrés Sánchez, quien tendrá que pasar por quirófano tras confirmarse una ruptura total del ligamento cruzado anterior y afectación del menisco externo. Desde De Vuelta Media le mandamos muchísima fuerza a Andrés y deseamos que todo salga bien. Y por otro lado, el Frigoríficos del Morrazo Club Balonmano Cangas caía por la mínima ante el colista, un 23-24 que da vida al final de la clasificación y hace ver que queda mucha competición por delante para conseguir la salvación. Los del Morrazo siguen en puestos de permanencia, pero no podrán perder más puntos clave si quieren alcanzar el ansiado objetivo. La próxima jornada, ambos conjuntos gallegos se enfrentan a equipos de mitad de tabla y los encuentros serán Ángel Jiménez, Puente Genil, Frigoríficos del Morrazo, Club Balonmano Cangas y Dixa Modular Cisne Balonmano, el Betia Anaitasuna. Pasamos a la Liga Guerreras Iberdrola. En el grupo A, Atlético Guardés. Esta semana el Guardés se enfrentaba a Cícar Lanzarote, Ciudad de Recife, en Asangriña, 29-20, ganaron las guardesas. Y como veíamos al principio, pues estamos de enhorabuena porque una de las aficiones referencia en el panorama nacional y de esta Liga Guerreras Iberdrola, como Inferno Sangriña, ya pudo volver otra vez a llenar de colorido ese pabellón en Aguarda. Y estamos muy contentos de que así sea, ¿no? Esta semana visitan Málaga, un rival complicado y con la lucha de los puntos para la segunda fase en juego. Conservas Orbe, Rubensa, Balonmán Porriño en el grupo B. Ya pasamos al grupo B. La semana pasada, error mío, decía que no competía el Porriño la semana pasada y evidentemente sí lo ha hecho. Un pequeño lapsus. Ganaba esta semana a la de Sal Córdoba 25-21. Importantes puntos para el Porriño, para la siguiente fase, que aunque no se enfrentarán a los equipos de ese grupo B que ya se han enfrentado, sí es importante para sumar y para empezar en la mejor posición posible en la segunda fase, ¿no? Esta semana visita Granollers, el líder del grupo B, una difícil plaza para los de Isma Martínez. Y también me confirman que el martes 16 de marzo jugarán el partido atrasado contra Rocasa. Este próximo fin de semana, María, será la última jornada de esta primera fase. Pues pasamos a la División de Honor Plata masculina que clausuraba este fin de semana la primera fase de la competición. Como ya adelantábamos la semana pasada, el Acanor Novas Balinox será el único conjunto gallego que juegue la fase por el título. Los del Rosal finalizaban en tercera posición con una victoria frente al club Humboldt Bordils y la novedad de que pudieron disfrutar con su afición de lo conseguido. En nuestro canal de YouTube podréis encontrar el vídeo con el que estábamos disfrutando antes de comenzar De Vuelta Media con las declaraciones de aficionados y jugadores al reencontrarse. Por otro lado, los otros dos conjuntos gallegos, el Disciclín Balonmán Lalín y la Sociedad Deportiva Teucro, estarán presentes en la fase por la permanencia. Ambos terminaron la primera fase con derrota, el Lalín como local frente al Lugo San Pablo Burgos, sexto clasificado, y el Teucro terminaba en la octava plaza frente al Handball Club Eivisa de las Baleares.
mucha suerte a todos los equipos en la siguiente fase. Pasamos ya a División de Honor Plata Femenina, Grupo A, como siempre, Grupo de las Gallegas, jornada 20, a 6 jornadas para el final. A de Carballal perdía 22-28 contra Oviedo, siguen novenas en la clasificación, siguen a 6 puntos del descenso y en una posición que la verdad no se deben despistar en estas jornadas que nos quedan hasta el final, ¿no? Y si la semana pasada decíamos que el partido ya era complicado de por sí contra Oviedo, qué decir esta semana que visitan al líder en Lanzarote en un partido que no es de su liga, pero de seguro que se lo pondrán difícil. El Sarro Davigo perdía en Gijón, viajaba a Gijón 26-19 contra uno de los conjuntos que le va pisando los talones en la clasificación. Siguen sextas las de Chini y esta semana las de Redondela juegan en casa contra las cántabras del HBC 74 Avia Ien. A ver si nos hacen un favor al resto de equipos gallegos que están en liza con este equipo y le hace un favor al resto de equipos y le resta puntos para mejorar el resto de equipos gallegos. Rubensa Balonmán Porriño ganaba 23-31 en Siero, sigue en la cuarta posición, 24 puntos y en la zona muy, muy tranquila de la tabla. Asmu Balmeaño, si la pasada semana hablábamos de la posibilidad de redimirse de la derrota que tuvo en el derbi contra Sarro Davigo, pues evidentemente viaja a Valladolid, empate, consigue un punto y se sitúa más cerca de la salvación. Esta semana viaja a Tenerife a enfrentarse a un rival directo en la lucha por no descender. Toda la suerte del mundo para las de Juan Costas. CDEC Lavadores Vigo, muy buenas noticias. Nos vienen de Lavadores. Esta semana ganaba en casa 33-22 a Balonmano Salud Tenerife, rival directo para la salvación y que hace que se sitúen un poquito más cerca del objetivo con 6 jornadas por delante para conseguirlo. Enviamos desde aquí todo el ánimo a Lavadores para que siga peleando hasta el final. Esta semana, por todo lo alto, un derbi en esta División de Honor Plata Femenina con Rubensa Balonmano Porriño contra CDEC Lavadores Vigo en el pabellón municipal de Porriño a las 18 horas. Sí me gustaría en esto hacer una mención especial para el sistema de competición y quién desciende. Y, en este caso, en esta categoría nacional descienden 2 equipos, ¿no? Y los 2 peores terceros por la cola de todos los grupos en general de la competición, María. Y para terminar este análisis nos vamos a la primera nacional masculina que tras las sorpresas de la semana pasada vuelve a la dinámica que estaba llevando desde el comienzo de la competición. Los 2 conjuntos gallegos de lo alto de la tabla del Grupo A, el Calvo Xiria y el Rodosa Balonmán Chapela, tornan a la senda de la victoria y este último, tras el empate del Gourmet Empate Lanzarote, recupera la segunda plaza. En mitad de tabla, un intenso derbi de la península del Morrazo entre la Automanía Luceros y el Bueu Atlético Balonmán, que se decantaba por los de Cangas con un 30-27. La clasificación apenas sufre cambios, destacamos la subida del Mago P6 Nadal con victoria por 29-23 ante el Saplás Balonmán Cañiza, frenando así su racha ganadora, y la subida de Loar Coruña, quien se imponía por tan solo un tanto al Vitaldén vecindario Ciudad de Gran Canaria. Próxima jornada, la número 20, nos va a dejar un interesantísimo enfrentamiento entre los 2 primeros clasificados, donde el Rodosa Balonmán Chapela recibe al líder, el Calvo Xiria. Bueno, y hasta aquí llegaba el análisis de las competiciones nacionales. Para la semana tendremos mucho más, sumándose las competiciones autonómicas, Liga Ouro, Liga Plata, fases por el título. Y bueno, ahora, como en cada De Vuelta Media, llegó el momento de nuestra tertulia semanal, donde Nacho recibe a invitadas e invitados de lujo para analizar hoy el balonmano femenino y la figura de nuestra invitada, Carmen Martín. Pues sí, como bien decía mi compañera María, comenzamos otra tertulia más para darnos un poco más de desarrollar y darnos un poquito más de luz en torno a la figura
nuestra invitada y del balonmano femenino en general, ¿no? Vamos a ir recibiendo a nuestros tertulianos. En primer lugar, Jorge Dueñas, por hablar un poco de él, que es necesario siempre hablar de él y más con la trayectoria que tiene. Seleccionador de Brasil absoluto femenino actualmente, ex seleccionador nacional español, con una carrera súper exitosa con las guerreras durante 9 años, medalla de plata en el Europeo Macedonia 2008 y Europeo Hungría 2014, medalla de bronce en el Mundial Brasil 2011, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres. Increíble palmarés el de Jorge Dueñas. Damos la bienvenida al guerrero de las guerreras, don Jorge Dueñas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo de guerrero de las guerreras, igual el jefe de las guerreras en su momento. Pues sí, la verdad, increíble el palmarés, Jorge, increíble el palmarés. La verdad que es para felicitarte y seguir felicitándote, la verdad. Bueno, creo que tuve la suerte de estar durante bastante tiempo en la selección y compartiendo con magníficas jugadoras y con muchas ganas de triunfar, que creo que era un poco la clave que tenía ese grupo, ¿no? Que tenía mucha ambición de conseguir resultados, que se habían quedado muchas veces en las puertas y bueno, y a partir del 2008, con la primera medalla de plata en Macedonia, el equipo creyó más en sus posibilidades y se consiguieron bastantes más medallas y bueno, y sobre todo el disfrutar durante muchos años de un buen balonmano en España femenino, ¿no? Pues ya también damos la bienvenida en segundo lugar, gallega, medallista olímpica con las guerreras, 181 internacionalidades con la selección española, un referente sin duda para el balonmano gallego, para el balonmano nacional y una de las grandes embajadoras del balonmano gallego por el mundo. Begoña Fernández, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pues si hablábamos con Jorge, esas 181 internacionalidades con la selección española, algo increíble, Bego. Hombre, la verdad es que sí, y más ahora con el paso del tiempo es como que valoras todo un poco más, ¿no? Yo me siento una persona muy privilegiada por haber compartido y haber tenido la oportunidad de disfrutar de esos años maravillosos de balonmano al lado de Jorge, al lado de mis compañeras y bueno, son recuerdos inolvidables y muy afortunada me siento, la verdad. Muchas gracias, Begoña, y sobre todo, importante, bienvenida a tu casa, la Federación Gallega de Balonmano, Bego. Muchas gracias, chicos. Ya damos la bienvenida también a la tercera tertuliana, presidenta del balonmano Vera Vera, 104 veces internacional con España, una trayectoria también increíble. Para nosotros es un honor muy grande también tener esta noche a Tati Garmendia. Tati, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, bien. Pues increíble reunir en una sala, de verdad, al final tanto talento y la relación que tenéis entre vosotros, entre vosotras, es increíble, ¿no, Tati? Pues sí, porque al final son muchos años, de alguna manera, bueno, pues de diferentes maneras, Bego, Jorge y yo seguimos vinculados a este mundo que es el balonmano que nos ha dado tanto. Son muchas horas, muchos días, muchos meses y de mucha convivencia y de compartir muchos momentos, tanto buenos como malos, ¿no? Y luego eso es lo que, bueno, pues lo que te llevas esos momentos, ¿no? Las medallas son importantísimas, pero es verdad que esos momentos también de aprendizaje, de convivencia y de mucha sabiduría. Sí, sin duda la parte de la amistad es importantísima y eso parece que nuestro deporte lo lleva intrínseco, ¿no? Este tipo de relaciones tan cercanas, ¿no? Pues no, Edo, tertulia de lujo. Además tenemos diferentes perspectivas para aportar a la tertulia. Tenemos al final a Tate, esa visión de la gestión directiva y es jugadora, o la versión de Bego es jugadora y entrenadora, iniciándose en estos momentos en el Lavadores también. Y, por supuesto, la visión de Jorge, como bien decían, el jefe de esas guerreras y de ese gran inicio de las guerreras, esa visión de entrenador contrastado y también que ha estado por otros países y también puede tener una visión un poquito más
más general, ¿no? Y para comenzar, pues eso, poner en la mesa al final un tema y al final entre nosotros pues hablamos y opinamos lo que nos venga un poquito en gana y bueno, y la persona que está aquí delante vuestra, pues si habla un poquito menos, si os deja hablar y tenéis una tertulia como si estuvierais en el salón de vuestra casa, ya sería fantástico. Muchísimas gracias a todos y a todas, ¿vale? Lo primero que planteo, evolución del balonmano femenino en la última década, en el aspecto físico y táctico, ¿no? Jorge, ¿cuál ha sido la evolución del balonmano femenino en esta época, ¿no? En esta última década? Bueno, yo creo que de los deportes femeninos, en general, así, deportes colectivos que yo creo que se han visto en los últimos años, creo que el deporte que más evolución, tanto a nivel táctico, físico, estratégico, creo que ha sido el balonmano. Yo creo que viendo otros deportes como baloncesto, fútbol, no sé, yo creo que el balonmano ha evolucionado de una forma exponencial, ¿no? Creo que ves otros deportes y que sí que la mejora física y lógicamente las estrategias han mejorado, pero yo creo que el balonmano femenino ha sido muy significativo. De hecho, creo que para el espectador muchas veces es hasta muy atractivo más atractivo el balonmano femenino que el masculino, ¿no? Está claro que viene todo, pues yo creo que fundamentalmente por el grado de profesionalismo que se ha conseguido en los últimos años, hace ya más o menos 10, 15 años, y en España fundamentalmente por un nivel de liga muy importante con jugadoras de mucho nivel, viniendo aquí prácticamente las jugadoras mejores a nivel internacional, y eso hizo evolucionar de una forma yo creo que muy importante a las jugadoras nacionales y una liga muy competitiva, ¿no? Siempre con varios equipos jugando en competición europea, llegando hasta las últimas fases, demostrando que esa liga tenía mucho nivel y gracias a eso pues se beneficiaba también el trabajo de la selección, ¿no? Ese cambio luego que hubo a nivel de la crisis hizo también que las jugadoras que ya tenían un gran nivel pues fuesen a jugar al extranjero. Y creo que es una de las claves importantes en seguir manteniendo el nivel, ¿no? Porque ahora la Liga Española pues igual no tiene ese potencial y necesitamos que esas jugadoras puedan desarrollar su talento. Y en la Liga Nacional pues a veces tienen un poco más dificultades, sabiendo que es una liga competitiva, pero que a nivel internacional pues tienen igual dificultades para poder llegar a ese top, ¿no? Pero sí que entiendo que el balonmano femenino ahora mismo es un deporte muy atractivo y que ha habido un nivel de mejora muy claro y muy evidente. Cualquiera de las dos. Tati, anímate, vamos allá. Bueno, yo sí que quizás veo esa evolución en que pienso que ahora el balonmano es mucho más rápido que antes. Quizás antes era una característica de algunos equipos y ahora yo creo que es como más una norma general, ¿no? Que es mucho más dinámico. También creo que físicamente se ha evolucionado, pues porque la preparación física creo que también ha evolucionado, ¿no? Un poco comparto con Jorge que seguimos teniendo grandes jugadoras y que las ha habido, y la diferencia quizás es que antes venían aquí y ahora salen fuera, ¿no? El producto, o sea, quiero decir, las jugadoras siguen saliendo, siguen siendo buenas jugadoras y la diferencia es que ahora pues se van fuera muchas de ellas, ¿no? Y antes pues venían aquí. A lo mejor se entrena un poquito menos, pues porque, después de aquella crisis social que hubo y los equipos presupuestariamente se vinieron a menos, pues a lo mejor se entrenaba más porque probablemente los contratos eran mejores, pero sí creo que igual ahora se entrena un poquito menos debido a eso, pero sí de más calidad. Y ahora nos queda Begoña, cuando quiera. No, yo comparto un poco la opinión tanto de Jorge como de Tati. Yo creo que en líneas generales se ha evolucionado un poco en todos los aspectos, ¿no? A nivel de marketing, a la hora de vender el producto, a la hora de cómo se trata, ¿no? El balonmano femenino,
yo creo que hemos mejorado en todo, pero sí que creo que hemos evolucionado un poco a la hora de darle nivel a nuestra liga, ¿no? El por qué, pues como bien dice Tati, pues por la crisis que se nos vino encima, que al final pues las jugadoras de alguna forma no nos quedó otra en su momento de tener que marcharnos y ahora mismo también, ¿no? Entonces yo creo que eso es uno de los hándicaps que yo creo que hemos evolucionado un poco a la hora de que, bueno, pues sigue habiendo mucha calidad, sigue saliendo muchas jugadoras muy buenas, pero el problema está en que no tenemos nada que ofrecer realmente aquí. No es nada, no me malinterpretéis. O sea, podemos ofrecer muchas cosas, pero en comparación con antes es mucho más atractivo el extranjero a nivel de competición y a nivel de contratos, ¿no? Laborales, por decirlo de alguna forma. Y yo creo que eso realmente pues, perjudica un poco a nuestro deporte ahora mismo, a día de hoy. Sí, hablabais un poquito, a colación de lo que vais diciendo, es verdad que hablabais de que las jugadoras se van y podemos también ir en esa línea y realmente, ¿y por qué se van? ¿Qué tienen otros países? ¿Qué tienen otros países que no tengamos nosotros, por ejemplo? Tati. Hombre, pues yo creo que una mayor implicación a nivel de Estado. Yo, por ejemplo, hoy que sabía que iba a entrar aquí, sí que es verdad que me he informado un pelín. Hombre, es verdad que ahora es la información que tengo un poco con el estado de COVID, ¿no? Pero por ponerte un ejemplo, en la Liga Francesa, las subvenciones, lo leo porque me lo he apuntado para daros ese dato, ¿no? La Liga Francesa, entre el 2016 a 2019, más de 8,8 millones de euros entre todos los clubs de la Liga Francesa, una media de 720.000 euros de subvenciones. O sea, mucho más elevada, por ejemplo, que el presupuesto de Vera Vera en este caso, ¿no? Y una media privada de patrocinio de 680.000 euros. Han sacado unas ayudas ahora respecto al COVID que son de 107 millones de euros para compensar la falta de ingresos con un techo máximo de 5 millones de euros. Y bueno, podría seguir leyendo. Quiero decir que al final, es verdad que aquí entró una crisis social, que había mucha constructora con patrocinios y que, bueno, muchos de esos equipos desaparecieron, otros logramos pues subsistir y bueno, y que aquí no es solo también cuestión de clubs o de federaciones, ¿no? Creo que ya es un tema de, bueno, pues de Estado, ¿no? Pues en Francia, por ejemplo, van al cole y el miércoles tienen fiesta para que lo dediquen al deporte, ¿no? Y bueno, yo creo que también algo tiene que ver con eso. Aparte de que nosotros, los clubs, hacer autocrítica y bueno, pues intentar vender un producto, intentar pues invertir quizás en una estructura profesional, que podría ser también uno de los pasos, ¿no? Cada uno hacer autocrítica, que seguro que tenemos mucho que mejorar, pero sí que bueno, pues que creo que en otros países al deporte se le da otro trato que aquí no se le da. Ir enlazando, no, Begoña, Jorge, ya podéis ir enlazando. Yo comparto un poco la opinión de Tati, no solo a nivel de clubs, a nivel de... Yo creo que es todo un poco en general. En otros países el deporte está profesionalizado y eso muchas veces facilita mucho las cosas a la hora de mil cosas, ¿no? A la hora de tener las jugadoras bien, a la hora de lesiones, a la hora de embarazos, a la hora podríamos tocar 1000 temas, ¿no? Y yo creo que ahora mismo, en España tendríamos que luchar de alguna forma para que todas esas jugadoras no se vayan al extranjero. Tenemos que trabajar de alguna forma, no sé cómo, porque no tengo ni idea, pero, jolín, para evitar que se vayan. Bien ofreciendo un proyecto deportivo o bien ofreciendo un contrato guay y unas condiciones bien para ellas, ¿no? Yo a lo mejor no controlo tanto de datos, no sé muy bien. Hablo un poco más, pues lo que veo, lo que vivo y lo que sentí en su momento, ¿no? Y yo creo que la clave está un poco ahí. Creo que el nivel de las jugadoras ahora mismo está muy por encima de las jugadoras y de los jugadores. Está muy por encima por las circunstancias que sean de los clubs. Y a los hechos me remito. En la selección sigue habiendo resultados, tanto en chicas como en chicos, pero sí que es cierto que a nivel de respaldo, ¿no? Con un contrato, con unas condiciones, con un proyecto deportivo, las jugadoras igual aquí están un poquito más desprotegidas si quieren seguir jugando y compitiendo a un nivel alto, ¿no? Y disfrutar de una Champions, por ejemplo. Bueno, yo enlazándolo un poco con lo que dice Bego, siempre pongo el mismo ejemplo y creo que, bueno, pues seguramente ellas me lo hayan oído alguna vez o incluso en alguna tertulia. Este es un país de fútbol, pero curiosamente es un país de fútbol masculino.
el fútbol tiene pues todos los apoyos posibles y muchos más, se tapan muchas cosas y es un poco muchas veces la droga del pueblo para tenerlo tranquilo, y vemos cómo pues tienen todo el apoyo, todas las posibilidades de crecer. Sin embargo, el fútbol femenino, pues hasta hace relativamente muy poco no tenía ni regulado el sistema de la seguridad social, ¿no? Creo que lo han regulado este año. Eso, pues enlazado un poco con lo que pasa a nivel internacional, pues lo comentaba ahora Bego, ¿no? Vas a Noruega, vas a Dinamarca y las mujeres pues tienen pues una serie de situación laboral totalmente normalizada, ¿no? Pues si se quedan embarazadas o tienen una baja maternal o tienen cualquier situación, pues tienen una baja en condiciones, y aquí pues esa situación está muy mal regulada, muy mal justificada, ¿no? Entonces, pues es difícil el poder equiparar la situación deportiva y social en el deporte masculino y en femenino, y eso necesita que haya unas leyes que regulen todo muchísimo mejor y, lógicamente, un apoyo mayor al deporte femenino, ¿no? Muchas veces pues se llena la boca a nivel político del tema de la igualdad, y a la hora de la verdad vemos como pues hay muchas diferencias, ¿no? Se está viendo ahora, no sé, hace poco hablaban un poco de la diferencia de sueldos entre el masculino y el femenino, y había una diferencia importante. En el deporte todavía es más evidente, ¿no? Lo que ocurre entre un deporte y otro. Y bueno, creo que para que esto se normaliza pasarán años. Creo que se han ido consiguiendo cosas, y de hecho, pues aquí están dos referentes que cuando estaban en la selección, pues las grandes diferencias que había entre los chicos y las chicas poco a poco se fueron normalizando, y creo que tiene que ser ese el camino, ¿no? Para que el trato sea igualitario, ¿no? Creo que se han ido dando pasos, pero todavía quedan unos cuantos por dar. Sí, es cierto que estamos hablando del estamento de jugadoras en este caso, pero también quiero centrarme un poquito en la conversación con el tema de entrenadoras, ¿no? ¿Por qué creéis que hay tan pocas mujeres entrenando en la élite, ¿no? Que al final también es un dato importante, Jorge. Sí, eso es una situación curiosa, ¿no? Yo llevo ya bastantes años dando el curso nacional y ha habido años que prácticamente no hemos tenido ninguna chica, ninguna mujer en el curso, ¿no? Creo que en general me parece que cuando ya dejan su carrera deportiva hay una desconexión bastante clara, muchas veces por crear una familia, y otras veces porque hay una desconexión, yo creo que ya dejan de vincularse con el deporte y no tienen esa motivación, ese interés por entrenar. Parece que ahora sí que va entrando un poco una ola nueva en que sí que cada vez hay más mujeres entrenadoras, y creo que es un poco lo que necesitamos, ¿no? Que las propias mujeres sigan también siendo entrenadoras, y que tanto en masculino como en femenino podamos encontrar entrenadoras, ¿no? Como el caso de Irene Vilaboa en un club masculino, ¿no? Que es, yo creo que una cosa puntual. En el otro lado es mucho más claro. Estamos muchos entrenadores masculinos en el balonmano femenino, pero curiosamente en mujeres en el masculino no hay prácticamente, y es que hay muy pocas mujeres entrenadoras, ¿no? que verdaderamente se dediquen a tener una cierta profesionalidad, no sé si profesionalidad o dedicación, ¿no? Continuáis. Bego, vamos allá. Bueno, aquí las dos son entrenadoras, o sea que... Claro, correcto. Yo no, yo he hecho una mano, simplemente. Sí, a ver, ¿qué puedo decir sobre este tema? Dime. A ver, yo sobre este tema lo único que puedo decir, a ver, no sé el motivo real por el que no hay entrenadoras, pero sí que es cierto que, a ver, empatizando un poco con la situación, creo que es un poco complicado. Yo, por ejemplo, en mi caso, si a la hora de retirarme me hubiese planteado ser entrenadora, tampoco veo un futuro claro a la hora de poder vivir de ello, ¿entiendes? Tal y como está ahora mismo la situación en el balonmano femenino. Entonces es bastante arriesgado. Entonces dices tú, jolín, dejas de formarte, dejas de buscarte un futuro laboral un poco más estable por formar parte de un equipo o ser entrenadora, que sería algo estupendo, pero ¿realmente vas a poder vivir de ello?
son las dudas que se me plantearon en su momento y se me siguen planteando. Y esa es la realidad. Es decir, a mí lo que realmente me da estabilidad a día de hoy es mi trabajo y probablemente, aunque me hubiese sacado el título de entrenador nacional, no vería claridad a la hora de poder ejercer mi profesión como tal. Y yo creo que eso también es importante. Y si a eso le añades el tema de querer ser mamá y todo el rollo y tu familia para arriba y para abajo, pues yo creo que son cosas, pues, no sé. Sí, hablaba Jorge de esa desconexión, ¿no? Yo pienso que es un dato súper importante, sin duda. Tati. Bueno, un poco lo que han dicho. Yo, por ejemplo, el año que yo hice, los 2 años que hice el curso nacional, es verdad que creo que éramos, pues no sé, 40 personas o así. El primer año éramos 2 mujeres y el segundo era yo sola. También te digo que todo el material que había era totalmente para chicos, ¿eh? La medida de los balones, también es verdad, ¿eh? Pero yo creo que primero puede que haya, no lo sé, por nuestra parte, y hablo por mi experiencia, un cierto miedo al empoderamiento, y lo hablo desde mi punto de vista, el día que, por ejemplo, se me ofreció ser responsable de la sección de balonmano del Vera Vera, pues miedo, temor, quizás esa parte, esa autocrítica de la mujer. Creo que el empoderamiento de la mujer es importante porque es otra perspectiva y otro punto de vista y bueno, es muy importante en este mundo y más en el femenino. También un poquito, pues si dejas de jugar esa desconexión, si quieres llegar a ser madre, pues porque quizás no somos ni Noruega ni Dinamarca y cuando estás jugando, pues siempre es complicado ver el momento de llegar a ser madre, ¿no? Y parar tu carrera deportiva. Eso puede hacer también pues que no siga esa vinculación y es verdad que un poco quizás pues ese futuro que igual lo ves más incierto a nivel pues económico, profesional, desde el punto de vista del femenino en sí, ¿no? Yo creo que al final, pues bueno, se unen muchas cosas. Pasamos entonces a hablar un poquito de la protagonista que nos toca hoy, Carmen Martín, y su trayectoria, y pongo encima de la mesa sus mejores virtudes dentro y fuera del 40x20, para que hablemos un poquito de Carmen como digamos, como aperitivo a lo que va a venir, ¿no? Uy, ¿quién empieza? Si no, yo me lanzo. Animaros. ¿Ves? Dejo ahí la duda, callo un poquito, a ver, dejo la duda y volvemos otra vez. Cualquiera de Tati, por ejemplo. Vamos allá. A ver, de Carmen, ¿no? A ver, yo soy la que menos he coincidido con ella, no por nada, sino por edad, ¿eh? Le llevo unos cuantos años. Es verdad que yo tengo recuerdo de Carmen sobre todo porque yo creo que fue el año que entró Jorge, porque yo con Jorge como seleccionador he coincidido los 2 últimos, o sea, los 2 primeros de Jorge fueron mis 2 últimos. Y ella, yo creo que hacía poquito que había entrado en la selección y era, bueno, pues yo creo que la más joven y yo pues de las más veteranas. Y me tocó con ella en la habitación. Y me acuerdo, o sea, como una anécdota de yo ya como ser veterana y mayor, no sé cómo explicarte, ¿no? Y a una jovencísima Carmen que no paraba de hablar todo el día en la habitación, ¿no? Tengo ese recuerdo. Tengo recuerdos de Carmen de con muy poquita edad, un talento innato, impresionante, o sea, siendo muy jovencita. Y aparte de la calidad, la sensación le daba igual, como que no parecía una novata en el campo, no sé, tengo esa imagen de ella. Es verdad que yo he coincidido menos con ella en la selección por edad, pero sí que recuerdo, pues bueno, pues un talento que luego a lo largo de los años pues ha demostrado que si no ha sido la mejor extremo derecho del mundo, que para mí lo ha sido, de las mejores, ¿no? Y cada mundial, cada europeo, cada competición da la talla, pues yo creo que por encima de lo que todo el mundo esperamos. Un referente para niñas veteranas, exjugadoras y yo creo que entrenadores y para todo el mundo. Y luego su forma de ser, su manera de ser, bueno, yo creo que es una líder total y un gran referente y una maravillosa imagen para todo el mundo, para todas las niñas y bueno, y poco más.
Bego. Yo creo que el mayor talento que tiene Carmen, que creo que es lo que le ha hecho llegar a donde ha llegado y ser lo que es hoy a día de hoy, son sus valores como persona. O sea, es una persona 10, es una tía luchadora, es una tía humilde y con los pies en el suelo, es buena compañera, con la cabeza muy bien amueblada, sabe leer muy bien el balonmano. No tira la toalla nunca, lo podéis ver en cada partido, como todo el rato animando, todo el rato gritando, se viene arriba, tiene mucho carácter y la verdad es que para mí es un 10 de persona, no tiene dobleces, Carmen es lo que ves, no es así, ¿sabes? Es como, no sé, y a mí me encantan las personas así y creo que toda esa serie de valores son importantísimos para llegar a donde ha llegado. Siempre lo he dicho, yo creo que para llegar a ser no una buena jugadora, sino al nivel en el que está ella, no solo vale con jugar bien al balonmano, tienes que tener la cabeza amueblada, los pies en el suelo y sobre todo ser persona, y ella lo es, en todas las facetas, vamos. Y creo que me quedo corta, pero... Está contentísima escuchándote, seguro. Sí, Carolina, que te quiero mucho. Jorge. Joder, estaba viendo esas imágenes y me estaba entrando hoy un gusanillo de la pera. Primero por verme tan joven y luego por verles a estas ahí. Mañana me pongo a entrenar, Jorge. Bueno, te vamos arriba, Katy. Bueno. Pero es que además ese partido fue... Ay, que sí. Memorable porque fue la semifinal con Alemania y ya nos metíamos en la final. Ya pillamos ¡Qué joven era! Ya pillamos la primera medalla, que era un poco lo que anhelábamos. Este campeonato fue un campeonato extraordinario, además, que me acuerdo muy bien de haber estado ahí al lado de ¿cómo se llamaba el lago? Ay, sí, había un lago, es verdad, no me acuerdo. Sí, en Oriz, eso es. En Oriz. Allí en un hotel apartados de todo, sí. Y hacíamos allí unas reuniones todos los días en los pasillos y demás. Bueno, no me voy a liar porque voy a hablar un poco de... No te lías. Esos datos son muy buenos también, ¿eh? Claro, esta Tati fintaba todo lo que se le ponía delante. Fintó a seis con un paso, prácticamente. Y tenía ya 30 ahí, ¿eh? Tú siempre estabas con los que he tenido 30 y no sé qué, siempre estabas así. Yo, Jorge, tenía 30 y muchos. Muchos, sí. No. Que se lo digan ahí, sí, ahí todo el rato en físico. Y me decías lo mismo, o sea que cuando te tuve en Videvieta, o sea que siempre estabas ahí llorando de que yo ya soy veterana. O sea que... Jorge, hay cosas que no se pueden contar. Vale. Nada, corta. Por favor. Bueno, seguimos hablando de Carmen. De Carmen. Sí, claro. Bueno, yo creo que las cualidades como jugadora pues están súper claras y evidentes, ¿no? Y es que además es en todas las facetas del juego, porque podemos quedarnos con una faceta y que puede ser la de finalizadora, que igual en algunos casos pues llegar a un campeonato y lanzar 15 penaltis y meter los 15, o ser la mejor extremo derecho de ese campeonato. Pues eso puede ser un detalle, ¿no? Pero creo que en todas las facetas del juego pues es una jugadora de nivel muy alto, ¿no? En defensa, claramente por sus trabajos, pues muchas veces de compensar situaciones de inferioridad defensiva, trabajando muy bien 1 contra 2. En la salida al contraataque, pues lógicamente también. En ataque, tanto en la finalización como cuando sale del puesto. En el repliegue defensivo, yo creo que todos nos acordamos de todas esas faltas que provoca el medio campo cuando se coloca delante de una tía que viene con 90 kilos y sale desparramada por todos los lados, pero provoca la falta en ataque, que yo no sé cómo es capaz de hacer esas cosas, que algunas veces me entra hasta escalofríos cuando la veo chocar, cuando le viene una encima y la arrolla, pero se sigue colocando ahí y sigue sacando muchísimas faltas en ataque en medio campo. Y todavía, ¿no? sigo viéndola y sigue realizando lo mismo. Y lo que más podría destacar, yo creo que curiosamente, aparte de esas facetas de juego, es cómo ha sabido sobreponerse muchas veces a aspectos que le han truncado su progresión, ¿no? Porque ha tenido lesiones importantes y sin embargo ha salido crecida de ello, ¿no? Recuerdo perfectamente y creo que fue, pues yo creo que uno de los peores momentos para ella, pues quedarse fuera de los Juegos Olímpicos
lesionándose antes de llegar a los partidos decisivos de cuartos, semifinales y final. Y bueno, y tuvo una lesión importante y se recuperó. Las varias lesiones que ha tenido de hombro, que en muchas de las jugadoras pues han sido limitantes para seguir manteniendo un alto rendimiento, y ella ha sido capaz de recuperarse y mantener ese nivel de rendimiento. Y yo creo que eso pues da una muestra del carácter especial que tiene y de cómo es de luchadora para sobreponerse, no solo ante las situaciones como jugadora, sino ante las adversidades, que es capaz de superar pues importantes retos que ha tenido en su carrera deportiva, ¿no? Y creo que en todos los clubs por donde ha pasado, en todos ha dejado huella, pues yo creo que fundamentalmente no solo por su calidad, sino por su carácter competitivo y sus ganas de siempre mostrar una lucha que viene muy, muy relacionada con el espíritu de las guerreras, ¿no? Bueno, seguramente que tendríamos un programa mucho más amplio, porque evidentemente Carmen, siendo el referente que es a nivel balonmano, estaríamos aquí un montón de tiempo. Tenemos que dar paso directamente a la entrevista con Carmen. No queda mucho más. Empezando por Jorge. Jorge, muchísimas gracias por verte por aquí y estar con nosotros en nuestro programa. Muchísimas gracias, como siempre estás dispuesto a ayudar y siempre estás dispuesto a echar una mano en esto del balonmano, y eso es digno de decir, y por compartir con nosotros un rato, y para nosotros es un lujo tenerte siempre, Jorge. Muchas gracias, y seguir con estas tipo de actividades que creo que en estos momentos favorecen un poco que tengamos un poco de visibilidad y vernos gente conocida, que también es muy, muy agradable. Gracias, Begoña. No todos los días tenemos una medallista olímpica y gallega con nosotros. Gracias de corazón por todo lo que has hecho, evidentemente, por el balonmano gallego y por la trayectoria y por el balonmano nacional, y exportar siempre la marca Galicia y por ahí donde has jugado. Para nosotros es muy importante haberte tenido hoy aquí en el programa también, Bego. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias por vuestro cariño siempre, y que os deseo lo mejor, que estoy súper orgullosa de cómo estáis haciendo las cosas, este súper programa que, como bien decía Jorge, da visibilidad, entretiene y bueno, pues es estupendo. Y nada, muchísimas gracias y nada, estoy aquí para lo que queráis. Un besito muy fuerte a todos. Gracias, Tati. Sin duda un lujo tenerte también con nosotros en la tertulia. Esperamos que todos también os apuntéis en algún momento. Somos muy pesados. Solemos llamar e intentar dar la vara para intentar que os paséis más veces por aquí, porque al final es vuestra casa, es tu casa. Tati, también, que te apuntes con nosotros en otra ocasión. Te deseamos toda la suerte del mundo en esta temporada, menos cuando juegues contra los equipos gallegos, que ahí vas a claudicar seguro. Bueno, esta temporada no fue así, pero bueno, vamos a dejarlo así, ¿vale? Darte la enhorabuena porque evidentemente vais líderes y estáis haciendo un muy buen balonmano en esta fase previa, y darte las gracias por estar con nosotros, Tati. Yo gracias a vosotros, de verdad, de corazón, aunque me cuesta estas cositas, lo sabéis, porque pues, lo sé. Me cuesta un poco, pero creo que tengo que estar y bueno, que he estado encantada, que cuando queráis estoy y que tenéis una fan más, eso seguro. Así que muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Tati. Chao. Chao. Bueno, Nacho, como siempre, qué tertulia tan buena, tan entretenida y especial sobre el balonmano femenino y Carmen Martín. Y llegó el momento, nos vamos al plato fuerte. Ya está a punto de estar con nosotros aquí en directo Carmen, pero antes vamos a ver unas imágenes de la figura de Carmen Martín y lo que ha aportado al balonmano. Let's go, girls. Come on. I'm going out tonight. I'm feeling alright. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise, really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. No inhibition, make
I feel like a woman. The girls need a break tonight. I'm gonna take the chance to get out on the town. We don't need romance, we only wanna dance. We're gonna let our hang down. The best thing about being a woman is the prerogative to have a little fun. And we're totally crazy. Forget I'm a lady. Men shirt, short skirts. Really go wild, yeah. Doing that in style. Get in the action. Feel the attraction. Color my hair, do what I dare. Wanna be free, yeah. Feel the way I feel. Man, I feel like a woman. Oh yeah, the best thing about being a woman is the prerogative to have a little fun. We're totally crazy. Forget I'm a lady. Men shirt, short skirts. Really go wild, yeah. Doing that in style. Get in the action. Feel the attraction. Color my hair, do what I dare. Bueno, Nacho, yo ya me vestí de gala, Ya te veo, ya. estoy bien, porque fan no, lo siguiente, y es que es imposible no emocionarse recordando los grandes momentos que ha regalado y regala Carmen a nuestro balonmano. Es que ¿quién no ha soñado con volar como ella, con esas roscas que nos han puesto la piel de gallina más de una vez, esos 7 metros de 1000 colores, su contundencia, definición, decisión, la garra, el liderazgo? Es que no es solo un referente nacional, sino mundial. Hay gente con mucha estrella y ella la tiene. Nuestra capitana con mayúsculas, hoy ponemos de vuelta a media a Carmen Martín. Sí, sin duda, como decías, María, una guerrera por antonomasia, trayectoria deportiva excelsa, ha puesto en un lugar increíble al balonmano femenino, ha hecho historia, que nos ha hecho disfrutar un montón de veces, con un palmarés envidiable, con medalla de plata en 2 europeos, Mundial de Brasil, un bronce, Juegos Olímpicos de Londres 2012, bronce, una Champions League, varias ligas en las ligas que ha jugado, mejor extremo derecho en varios eventos internacionales, y hoy tenemos con nosotros ese tipo de jugadora con una trayectoria increíble, un referente dentro del panorama mundial y un orgullo para todos los que amamos este deporte. Hoy recibimos con los brazos abiertos en De Volte Media a Carmen Martín Berenguer. Buenas noches, Carmen. Buenas noches. Hola, buenas noches. Increíble el palmarés. Me quedaba que casi tengo que beber el vaso de agua para... Increíble el palmarés, Carmen. Muchas gracias. Encantada de estar aquí con vosotros y muchísimas gracias por ese vídeo que casi me emociono, la verdad. Da gusto también escuchar una tertulia hablando también de ti, ¿no? Eso también está bastante bien, ¿no? No sabía si lo podía decir o no. Digo, ¿lo digo o no lo digo? Sí, bueno, escuchar Bego, Tati, Jorge, la verdad que los echo mucho de menos. Son bastantes años ya sin pertenecer, ¿no?, a ese vínculo que nos tenía juntos y la verdad que me emociono, ¿no?, al escucharles y bueno, hablando de mí, ¿no?, en este caso. Pues para nosotros es un gran placer tenerte con nosotros esta noche y darte las gracias porque sé que andas un poquito liada
Y para nosotros es muy especial también tenerte aquí en este humilde de Volta y Media. Pues sí, tan especial que aquí ves una fan incondicional suya, que esta semana iba todas las semanas a entrenar, eso vamos, desde que la tengo era obligatorio ponerla. Muchísimas gracias a vosotros de verdad por querer contar conmigo y por tenerme hoy aquí. Sinceramente desconocía del programa, no sabía qué tal, pero ya me he puesto al día, he visto bastantes vídeos en YouTube y la verdad que hacéis un trabajo súper guay. Y las tertulias están, vamos, genial y son súper entretenidas y sobre todo con gente, ¿no? Súper referentes que al final es gente que igual no es tan fácil, ¿no? de conocer porque también son muchos exjugadores y bueno, simplemente el verlos hablar, ¿no? Cómo se expresan, cómo gesticulan, qué es lo que piensan, ¿no? Del balonmano actualmente y con anterioridad. La verdad que muy entretenido y me gusta mucho vuestro programa, así que felicidades. Gracias. Actualmente, Carmen, juegas en el CSM Bucuresti y yo aquí hago una parada y digo, para no equivocarme en toda la entrevista ya, lo estoy diciendo bien, Bucuresti, ¿verdad? Bucuresti, sí. Vale. CSM vale. en castellano, en rumano, CSM. Ok. Okay. Yo ya sabía que, aparte, estábamos con producción por la tarde y decía, va a ser mejor que ya, para no equivocarte en toda la tertulia, en toda la entrevista, por lo menos lo dejes claro desde el inicio. María. Pues sí, vamos a empezar ya un poquito en materia, vamos a hacer un repaso de tu trayectoria, ¿no? Y ya para comenzar, tenemos que hablar, ¿no? Del CEIP Llanos de Marín, Roquetas de Mar. Si te decimos este nombre, ¿qué te viene a la cabeza y quién te viene a la cabeza? Bueno, Colegio Público Llanos de Marín, pues me viene a la cabeza mi casa, me viene a la cabeza mi familia y me viene a la cabeza mi director, que fue mi primer entrenador, don Miguel Romero. Pues mira, Carmen, este programa pues también siempre estamos preparando sorpresas para daros a los invitados y contigo no iba a ser menos y hablando de esta primera etapa pues tenemos algo preparado para ti. Vamos, a subir Laura. Carmen, no sé si te acuerdas de nosotros. Muy buena, Carmen. Bueno, pues aquí estamos entrenando, dándole continuidad a la semilla que tú plantaste en Roquetas, y te sonará de algo ese municipio. Un beso muy fuerte, que tengas suerte en todo lo que acometas esta temporada y que te traiga una medalla de Tokio si es posible. Un saludo, van a saludártelo a los niños que están entrenando esta tarde. Un saludo, Carmen. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Saludamos a Carmen! ¡Andando! ¡Chicos! ¡Por un momento! A saludar a Carmen vosotras. Vosotros saludad a Carmen. A ver, Susana, ¿quieres decirle algo? ¡Suerte con el Bucaresti! ¡Ole! Tráete una medalla de Tokio. Bien, chicos, saludos para Carmen. Hola, Carmen. Vale. Hasta Carmen, un aplauso. Bueno, hablabas de él hace nada, Miguel Romero, tu primer entrenador y profe de educación física en tu cole, ¿no? Y Cristóbal Ordoño, tu entrenador también infantil y cadetes, y muchas niñas que siguen ahí tu estela en Roquetas de Mar. Sí, la verdad que yo tuve mucha suerte, tengo que decirlo. En Roquetas de Mar o en Cortijos de Marín el balonmano se realizaba
por los 4 costados. Y la verdad que era muy complicado no hacer balonmano, o sea, que no te gustase o que no lo hubieras practicado una vez. Así que, vamos, simplemente muchísimas gracias, evidentemente, a vosotros, a mi cole, por ayudarme, ¿no?, a empezar a jugar a balonmano, por hacer que me gustase el balonmano y por tener la oportunidad, ¿no?, que me dieron para poder llegar a donde estoy hoy en día. Pues muy bien, y vamos a seguir. Debutar en División de Honor, ¿no?, con el equipo de tu ciudad, eso tiene que ser súper especial, ¿no? La verdad que sí, desde pequeñita creo que es algo que también relacionado, ¿no?, un poco a esa suerte de tener la oportunidad de ser joven, estar en categorías inferiores y tener un equipo, ¿no?, en la máxima categoría, o aún no estaba en la máxima categoría, pero aún así un equipo arriba, siempre te da esa intención, ¿no?, de continuar, de seguir, porque quieres llegar ahí, porque quieres vestir esa camiseta, porque quieres jugar con esas jugadoras y al final, o sea, creo que es algo súper positivo, ¿no?, el tener la oportunidad de tener un equipo que está arriba. Y sí, evidentemente el poder debutar en División de Honor en mi propia casa, pues fue una maravilla, ¿no? Fue la verdad que muy, muy bonito. Durante un año nada más, pero fue muy bonito. Y por seguir así un poco tu trayectoria, Mar Alicante, el Gran y Chaco, has vivido una de las mejores etapas del balonmano español, Carmen. Bueno, yo creo que las que fueron un poquito más mayores que yo han vivido una mejor etapa del balonmano español. Creo que cuando yo llegué ya tuve la oportunidad de ver equipos súper buenos, ¿no?, que estaban arriba, como Sagunto, Eliana, Ferrobús, Elda Prestigio, equipazos, ¿no?, con las mejores jugadoras de España, sin lugar a dudas, y evidentemente muchísimas extranjeras, ¿no?, que también provocaban pues que nuestro nivel enriqueciese, ¿no?, y subiera. Pero yo era muy jovencita, ¿no?, igual para poder estar en esos equipos y bueno, igual era un salto igual demasiado grande, ¿no?, también para mí en esos momentos. Entonces creo que el balonmano estuvo igual, ¿no?, mejor unos años antes, pero sí que es cierto que tuve la oportunidad de estar en equipazos, ¿no?, como Mar Alicante, que también tenía un gran equipo para pelear por la 4ª, 5ª posición, y evidentemente Chaco, ¿no?, del que tanto aprecio, ¿no?, y buenos recuerdos tengo. Y a continuación decides marcharte fuera por primera vez, Eslovenia. ¿Por qué Eslovenia? Pues Eslovenia porque Eslovenia quería que me marchara allá ya desde hacía tiempo. Entonces, fue un equipo que siempre me llamó muchísimo la atención, un equipo que había ganado 2 Champions League, con generalmente muy buen equipo para estar entre los primeros 4 clasificados de la Champions. Tener la oportunidad, ¿no?, de jugar con Chaco una final de la Champions League, pues al final ves tus expectativas, ¿no?, igual altas y dices, pues puedo estar ahí o quiero estar ahí. Entonces igual fue realmente la mejor oportunidad que pude tener, sobre todo para competir al más alto nivel. Ya en el Crim Mercator, estamos hablando ya de Eslovenia, en la segunda temporada tienes una gran lesión de hombro y para todos los que nos están viendo, realmente, ¿cómo se afronta este tipo de reveses en la alta competición? Que al final siempre el tema de lesiones es un tema complicado, ¿no? Y sobre todo, pues lejos de casa al final, Carmen. Sí, fue duro porque era una lesión que llevaba arrastrando desde España. Cuando estaba en Chaco sentía muchas molestias en el hombro y no entendía qué era lo que me pasaba. Y yo, burra como siempre, yo continuaba. Hay dolor, no pasa nada. Sigue. Cosa que acabas aprendiendo, ¿no?, con los años, que igual no es lo correcto. De todas formas, cuando llego a Eslovenia tengo la suerte de que me diagnostican bien qué es lo que tengo. Entonces me dicen que necesito operarme, que tengo un 80%, uno de los ligamentos, el supraespinoso, lo tengo roto y que necesito operar, o si no el hombro no resiste. No podía levantar el brazo, coger la sal, cerrar el maletero, cualquier gesto, ¿no?, rápido donde tuviera que levantar el brazo más de 90 grados, o sea, era un dolor insoportable, un calambre, parecía un hacha, ¿no?, que me cortaba el brazo.
Total que con el club decidimos que finalizaba la temporada y en verano, justo al finalizar la temporada, me operaba. Y ya para intentar llegar lo antes posible dentro de la siguiente temporada. Y así lo hicimos. Me operé en Eslovenia, además, todo fenomenal, súper profesional, una rehabilitación excelente, previa rehabilitación de cara a la operación, todas las condiciones, la verdad que un club o sea, tuve muchísima suerte de que fuera allí y nada, me operé y después pues volví, todo el mundo me decía que no iba a ser lo mismo y bueno, pues yo intenté que fuera lo mismo. Y después, pues 2014, Mecalia, Atlético Guardés, corto paso, pero seguro que muy intenso aquí en nuestra tierra gallega. Tú vienes con la idea de recuperar poco a poco tu mejor versión, ¿no? Eso es, justo me opero del hombro, no tengo muchos meses de entrenamiento con el equipo y, bueno, la federación me pide, y Jorge, que fuera al campeonato, que era consiguiente. Y, claro, evidentemente, pues yo quería ir al campeonato y daba igual, ¿no?, en qué tipo de condiciones estuviera, que si consideraban que debía de estar ahí, pues yo, pues con toda mi intención, evidentemente quiero vestir la camiseta de la selección y estar ahí. Total, voy al campeonato en una jugada de repliegue, intento rodear al pivote para cortar un balón, caigo, se me rompe el dedo. Mala suerte. Total, que me voy a casa y, claro, me voy a Eslovenia a hacer la rehabilitación, evidentemente, o a que me pusieran, ¿cómo se dice? The cast. ¿Cómo se dice? ¿Espadadrapo? No sé, no tengo ni idea. No, las cayolas, perdón, es que ya hablo menos castellano todavía, hablo menos castellano, muy mal. Total, que me voy, que me pongan las cayolas, patatín, patatán, y al final eso provocó que no pudiera hacer balonmano, entonces mi hombro igual no rehabilitó lo rápido que debería de haber rehabilitado. Entonces, una vez que se acabó la etapa de Kring y entonces pasé a Guardés, fue un poco como, venga, intenta avanzar poquito a poco, pon el hombro a tope, pon tu físico a tope, ¿sabes? Intenta, pues durante esos 3 meses, ¿no?, que tuve, que fueron fantásticos, he de decir, pues tener la oportunidad, ¿no?, de brindar mi máximo nivel a Guardés. Y bueno, pregunta obligada. Inferno da Sangriña. ¿Qué tiene ese grupo de aficionados que tanto encandila el territorio nacional? Pues que son la bomba, que se dejan el alma, ¿no?, en cada partido, que tienen ganas de ver balonmano, que adoran lo que hacemos, respetan lo que hacemos y al final es gente, ¿no?, humilde, con la que puedes hablar, charlar, sonreír, tocarte, ser humano, ¿no? Y sobre todo, yo creo que la pasión, ¿no?, que sienten por el equipo y por el deporte y por la tierra, evidentemente. En 2015, Carmen, primera etapa en Rumanía, en la segunda temporada pues ganáis el triplete, lo ganáis todo, ganáis la Liga de Campeones, también algo inédito para una jugadora española. ¿Cómo viviste ese triunfo de la Champions, Carmen? Pues con mucha ilusión. Al final, tener la oportunidad de... Ya había estado en una final, ¿no?, y te quedas un poco ahí a las puertas y tienes muchísimas ganas, ¿no?, de llegar y conseguir esa primera plaza y ser campeona de la Champions y bueno, tener la oportunidad de repetirlo y en la siguiente ocasión poder llevártelo, pues fue increíble. La verdad que muchos sentimientos, ¿no?, acumulados en el mismo momento, muchas personas que se te vienen a la cabeza, ¿no?, que te han ayudado a poder conseguir ese nivel y a poder estar ahí. Y bueno, pues mucha felicidad, la verdad. Como un objetivo, ¿no?, conseguido, ¿no? Hablabas de cuando fuiste a Eslovenia, tenías esa idea y al final lo consigues en Rumanía. Has estado por varios países, ¿no?, en Europa, ¿no? ¿Qué diferencias ves tú que realmente has estado en otros países con respecto a nuestra liga? Bueno, yo siempre, actualmente, ¿o te refieres al balonmano en general?
Al balonmano en general. Al balonmano en general. Balonmano en general, creo que la táctica, como en España, en ningún otro país en los que yo he estado, al menos. Sin embargo, creo que carecemos físicamente, ¿no? De igual lo que en otras ligas, pues no carecen. Pero creo que sobre todo destaca la Liga Española por el sistema táctico, por los buenos entrenadores que tenemos, ¿no? Y por lo bien que se gestiona tanto la precisión con la que se juega balonmano como la gestión de los minutos del balonmano, las jugadoras que tienen que jugar o no tienen que jugar, o todo ese tipo de cosas. Creo que en España estamos bastante por encima de lo que puedo ver en otros países. Creo que eso es lo que puedo destacar mayormente. Gracias, Carmen. Después de esta etapa pones rumbo a Francia, Nice Handball, la liga francesa muy competitiva, ¿no? Mucho, más de lo que me esperaba. Cuenta mucho si juegas en casa o juegas fuera en la liga francesa, y es algo que yo no había percibido tanto, ¿no? Cuando estaba aquí en España, y sin embargo allí, o en otras ligas, pero sin embargo allí en Francia, cuando juegas fuera es complicado, pero se puede, pero cuando juegas en casa no te gana nadie. O sea, eso quiere decir sí, no gana nadie. O sea, hay equipos que evidentemente ganan. Metz gana, Brest puede o no puede ganar, pero que sí que es cierto que el resto de equipos tienen mucha competición entre ellos, y tanto unos como otros, la tabla de la clasificación varía bastante de forma semanal, y sí que es cierto que es una liga muy competitiva y es bonita, es bonita. Y hablando de las condiciones que hay en Francia, ¿no? O en otros países que nos consta que son superiores que en España, hay algo más, dejando al lado el tema económico. ¿Qué hace que el balonmano femenino tenga tanta repercusión y que vosotras os sintáis más valoradas? ¿Tú a qué crees que se debe esto? La verdad que yo creo que es histórico un poco, por lo menos aquí en Rumanía. Al final el balonmano es un deporte que se realiza prácticamente, o sea, es como cuando vas al País Vasco y hay un frontón en cada pueblo, pues aquí es lo mismo. O sea, vas a cada pueblo y hay una pista de balonmano. Hay un pabellón. Y al final la gente realiza muchísimo balonmano, y es uno de los deportes que más se ven y que la gente más sigue. Y a raíz de ahí, pues la televisión pues se engancha y hay pues más repercusión y tienes pues más posibilidades. La diferencia al final con España es que nosotros no somos un deporte que está tan evolucionado. Somos un deporte que está evolucionando muchísimo, muchísimo, y cada vez más. Pero sí que es cierto que desde el principio no somos un deporte tan evolucionado como puede ser un fútbol, como puede ser un tenis, como puede ser un baloncesto, o sea, u otros deportes. Creo que eso es mayormente la diferencia. También que aquí hace frío, entonces la gente quiere estar dentro del pabellón. Es un dato importante, está claro. Regresas, Carmen, regresas a Bucuresti. Allí formáis un auténtico equipazo con Cristian Iagu, con Nora Morg, entre otras, desde 2019 ahí en Rumanía, en la última etapa. Imagino que ya tienes Rumanía como una segunda casa, ¿no, Carmen? Parece que sí. Sí, no nos escuchó. Sí. Repito la pregunta, a lo mejor no la escuchó. Cuando regresas a Bucuresti, allí formáis un auténtico equipazo, Carmen, Cristina Neagu, Nora Morg, entre otras. Imagino que ya Rumanía para ti, una segunda casa. La verdad que sí, desde el principio fue una casa. Me he sentido muy querida en Bucarest, mucho, no por ganar, simplemente por ser española, muchas veces. La gente rumana ama España, nos adoran, nos ven con unos ojos y con un punto de mira, les encantamos, nuestro carisma,
cultura, nuestra forma de ser. Yo me he sentido realmente como en casa desde el primer día aquí en Bucarest. Se han portado muy bien conmigo y, bueno, evidentemente mi segunda vez fue una decisión puramente profesional. Tenía ganas de volver a competir al máximo nivel y tenía ganas de volver a pues hacer lo que estáis viendo, ¿no? A jugar entre las mejores jugadoras, a tener la oportunidad de aprender de ellas y sobre todo de poder seguir evolucionando y ganando. ¿Y qué objetivos os tenéis en el equipo para esta temporada, Carmen? Yo creo que el objetivo de esta temporada es el mismo objetivo desde cuando estuve aquí por primera vez. Es ganar todo lo que se pueda. La verdad que estoy contenta porque creo que tengo jugadoras a mi alrededor que ya no sean hombre o no hombre, quieren lo mismo, quieren ganar. Y al final eso es lo que cuenta. A mí me da igual lo que ponga detrás de la camiseta. O sea, yo te voy a pedir a ti lo mismo que espero que tú me pidas a mí. Y así intentamos ser lo mejor posible dentro del campo. Así que, pues eso, intentar ganar. Bueno, a lo largo de la entrevista, ¿no? Estamos viendo que están poniendo comentarios de nuestros seguidores y vamos a leer así alguno. Jessica Pose ponía: modelo a seguir para todas las niñas y niños. La muestra de que deportividad y competitividad pueden ir unidas. Ejemplo de cómo se puede tener siempre una sonrisa y una palabra de ánimo para las compañeras a pesar de lo dura que puede ser una derrota. La gran capitana. Tal cual, es feliz hablando, pero también lo es jugando, siempre con una sonrisa, crack. Pues son mensajes que nos dejan nuestros seguidores para ti. Hay muchos más, pero bueno, ponemos así unos poquillos. Muy bonito, muchas gracias, muchas gracias. Me llega, la verdad, me llega mucho. Es verdad que en el campo no sonrío tanto, ¿eh? Ahora ya que me voy haciendo más mayor, sonrío un poco más, pero antes sonreía poquillo a poquillo, ¿eh? Lo justo, ¿no? Lo justo. Pues para continuar con la entrevista vamos ya a meternos un poco de lleno en tu etapa en la selección española. 200 internacionalidades, ahora alguna más creo, 700 y muchos goles. Desde 2005 siendo una fija de nuestras guerreras. Si echas la vista atrás y ves estos números, ¿no? Aquella chica de 17 años como tenías, ¿pensaba o soñaba con conseguir estar en el lugar que a día de hoy ocupas en las guerreras? No. Sí que no hace mucho, de hecho, lo típico que haces con las niñas, ¿no? Cuando eres una niña pequeña, pues mi amiga, mi mejor amiga y yo, pues lo típico que escribimos cosas y tal, cuando éramos chiquitillas. Y escribes cosas con las que sueñas, ¿no? Con las que tienes ganas de hacer o de poder realizar dentro de tu vida. Y una de las cosas que yo escribí fue tener la oportunidad de vestir la camiseta de la selección pues, durante muchas veces, ¿sabes? Y fíjate tú, que los sueños se cumplen, que trabajando se cumplen. Pues como ya te adelantaba Carmen, este es un programa de sorpresas y tenemos alguna más preparada, así que damos la bienvenida a este de Volta Media ya por segunda vez a Begoña Fernández. ¡Carmelilla! ¡Begoña! Sé que eres la mejor. Cariño, que te quiero tanto. Mi gallega favorita. ¿El qué? Mi gallega favorita. Ay, tú mi andaluza, tía, que te echo un montón de menos, que te quiero un montón, que estoy súper orgullosa de ti, que no te puedo decir ya más cosas positivas porque ya sabes todo lo que pienso, que tengo muchísimas ganas de verte, que me encanta verte tan bien, tan feliz con esa sonrisa y estando donde te mereces a nivel deportivo y súper feliz por ti, Carmela, que te quiero muchísimo. Ay, te quiero, y lo que te echo de menos. Y lo que echo de menos yo tu rapapolvo a la gente para ponerla en fila india. Y yo sabes lo que echo de menos de ti, tu super abrazo este que me rompe las costillas, que como dices tú, estás más fuerte que el vinagre. Antes de los partidos, chicos, lo digo en serio, antes de los partidos siempre nos damos un abrazo y la Carmela te cogía así como ¡pua!
Y te quedabas casi sin respiración y tú, hostia, Carmen. Ay, que te echo mucho de menos, tía, te echo un montón de menos. Pues teniendo Este es Begoña el verdadero palmarés. A ver si me Este es puedo el verdadero escapar. palmarés. Estas cosas no pasan, estas cosas no caducan. La amistad, las personas. Esto es lo que realmente es importante Eso. de una carrera deportiva. Cuando pasa el tiempo, no pasas de moda, ¿sabes? No sé cómo explicártelo. Es que sigue ahí, la amistad verdadera sigue ahí y siempre lo digo, y no lo digo por decir es un ejemplo de ellos, no porque sea Carmen Martín, como si se hubiese llamado Manolita, lo que sea. Y nada, que te quiero un montón, Carmela. Y tienes toda la razón. Al final es lo que nos queda, las personas con las que hemos convivido estas cosas y de las que aprendemos y sobre todo, bueno, yo puedo decir que de ti aprendí un montón, o eso espero. Siempre, a mí siempre ha sido un referente, como Marta Mangué, para mí han sido mis pilares y yo siempre detrás de ellas y bueno, súper orgullosa, ¿no?, de tener la oportunidad de haber jugado con gente como vosotras y sobre todo de haber tenido y de tener vuestra amistad. Ay, mi Carmelilla. Nos ha chivado un pajarillo que Begoña se acuerda perfectamente del día que debutaste, Carmen. ¿Qué nos puedes contar de ese momento, Begoña? Pues que Carmen era una pequeña aja, no lo voy a contar, ¿vale? Me lo voy a guardar, pero sí recuerdo que estaba muy nerviosa y en el descanso ahí Miguel Ángel Torrillo le echó ahí una pequeña bronca y bueno, pues cosillas que pasan. Era muy pequeña, no entendía dónde estaba. ¿El qué? Que yo que era muy chiquitilla, digo, que no entendía Era dónde súper estaba, me venía todo sí. grande. Era súper jovencilla, pero seguía teniendo la misma raza, no os vayáis a pensar. Era jovencilla, pero con un carácter y con... Ya apuntaba maneras la Carmelilla. Parece que nos piden que lo cuentes, ¿eh? ¿El qué? Que nos ponían por ahí, que lo cuente. No. Lo siento, chicos. Nos quedamos con las ganas. Bueno, y aprovechando que estáis las dos aquí también, ¿no? La marca Guerreras, esa seña de identidad que poco a poco fuisteis mejorando con todos los éxitos conseguidos. ¿Qué se siente competir en una final de un europeo y con tu propia selección nacional y con esa camiseta, ¿no? ¿Qué sentisteis? Ah, las dos. Sí, claro. Yo quiero que Carmen, por supuesto, conteste, pero aprovechando que tenemos a dos guerreras, por supuesto. Evidentemente. Dale, Carmen. Oña. Venga, dale tú, que eres la prota, Cari, vamos. Venga, pues la verdad que no me lo esperaba. No me esperaba que fuéramos a llegar hasta ahí. Los resultados con anterioridad en la Sele habían sido buenos en algunos momentos, pero nunca habían llegado a ser, ¿no?, tan altos como ese. Pero con lo que me quedo de ese campeonato, o sea, con todo lo que aprendí de toda la gente que tenía a mi alrededor, pero sobre todo, o sea, me quedo con el grupo que teníamos. Teníamos una unidad para todo. Salías del entrenamiento, en el entrenamiento, la gente quería estar con la gente quería pasar tiempo con la gente y aprovechar, ¿no?, esos pequeños momentos, ya sea para hablar de balonmano o para no hablar de balonmano. Pero realmente, o sea, con lo que me quedo es, ¿no?, con ese grupo humano que creo que fue lo que nos hizo, ¿no?, llegar hasta ahí. Evidentemente también la calidad, pero sobre todo ese grupo humano que echo de menos, sinceramente. Y me dicen también que llegasteis a compartir piso, Begoña y tú, ¿no? Si mal no equivoco, ¿no? ¿Cómo era esa convivencia ahí? A ver, contarnos. Tiene que haber algo que tenemos que saber de algo de ese pedazo de piso con Begoña Fernández y con Carmen Martín. Tenemos que saber algo. Carmelilla, cuenta tu cara. Pues la verdad que fue estupendo porque yo estaba en Alicante y empecé a ir a la selección más a menudo y entonces empecé a conocer a las chicas un poco más, porque claro, cuando era tan canija, mi relación con ellas, o sea, era complicada porque era mucha diferencia de edad, yo era muy chica. Y claro, o sea, con el paso del tiempo pues vas cogiendo relación y ya pues me invitaban, ¿no? Pues vente, vamos a ir a no sé dónde, vamos a ir a no sé cuánto, y empecé a hacer un poquito más de relación
Y con Bego pues me llevé muy bien. Y cuando Bego se enteró de que firmé en Ichaco, ella fue la que me dijo, Carmelilla, ¿y si vivimos juntas qué? Te vienes Y dije, conmigo. pues claro, por favor. O sea, de buena Fernando me está diciendo que si quiero vivir con ella. Y yo, evidentemente, quiero vivir con ella. Y la verdad que fue una experiencia súper buena. Me ayudó a ser más organizada, a cocinar más, a tener mucho más miramiento, ¿no? Por las cosas de la casa, por esa responsabilidad, ¿no? Que te aporta pues la gente que es más mayor que tú. Y bueno, y muchos buenos momentos, ¿no? De muchas risas, muchas siestas en el sofá y la verdad que muy bien. Pintura de uñas, ¿es? Me cura todo el día, la verdad que muy bien, muy guay. Fue una experiencia muy guay. Yo la verdad es que desde que conocí a Carmen me encantó ella porque, como bien comentaba antes, de verdad es que tiene unos valores tiene los pies muy en el suelo y eso me encanta de las personas. Es una tía luchadora, es buena persona, es buena gente, pero no ahora, o sea, siempre ha sido. Entonces yo cuando la vi ahí tan pequeñaja era como, ven para acá conmigo. Siempre me ha encantado y la verdad es que ella me ayuda muchísimo porque es esas típicas personas, compañeras, amigas, que está contigo en los malos momentos, pero en el mundo del deporte también es muy importante, yo siempre lo digo, que está contigo también cuando las cosas te van bien. Y eso también, saber disfrutar de esas cosillas en lo bueno y en lo malo, eso no siempre tienes a todo el mundo. Y Carmen es una de esas personas que piense el recuerdo que piense y la anécdota que piense, siempre está ella, siempre anda por el medio. Y eso es por algo. Pues como va de añadir a pequeñas patas del banco, evidentemente, como va de sorpresas, pues vamos a añadir a otro referente mundial de nuestro balonmano femenino y tenemos que dar la entrada ya, por supuesto, a Marta Mangué. Marta, buenas noches. Hello. Pero bueno, pero qué reencuentro virtual. Gracias que ya me das la entrada, porque llevo aquí una hora esperando, vamos, ya no sabía ni qué hacer. Bueno, Carmelilla, qué guay que nos reencontramos por aquí, que me alegro muchísimo, que sabes que te quiero muchísimo, que Bego para mí es como una hermana mayor, pero mi Carmen es como mi hermana pequeña y que hemos vivido tantos buenos momentos que se me pone la piel de gallina y es como, ella entró y yo decía, pero esta niña que no sabe la calidad que tiene, o sea, esos escuadrazos, los tiros de Carmen eran palo y gol. Y yo decía, pero es que aquí yo suelto el balón y ella nada más que sabe hacer goles. O sea, era una pasada. Y era impresionante. La Carmen ya cuando llegó a la selección era un portento muy importante. Marta, ¿qué momento compartido con Carmen nunca olvidarás? Tendrás un montón de ellos, segurísimo, pero dinos más o menos, y por supuesto, alguno que se pueda contar. En este punto digo siempre lo mismo, ¿no? Que es importante que no nos metamos en un jardín, ¿no? Que sea todo muy natural, ¿no? Yo creo que sería un jardín para meternos porque Carmen ha estado en todos mis buenos momentos, o sea, fuera de la pista ha estado ella. Hemos sido compañeras de habitación y para mí ha sido la preferida, claro. Bego, perdona que estés ahí, también he sido compañera No me celo, cariño, no me celo. Pero es cierto que con Carmen ha sido todo súper guay, porque fuera de la pista y dentro de la pista tenemos ese feeling tan bueno que era solo mirarnos o sin mirarnos sabíamos lo que íbamos a hacer la una o la otra y eso es muy difícil de encontrar hoy en día con una jugadora. Y imagínate fuera de la pista, pues ahogábamos nuestras penas, resolvíamos el mundo, siempre nos hacía cervecita y... Bueno, Carmen, y... algo tienes que decir, Carmen, eso... Pues que tiene toda la razón, que es que yo tuve mucha suerte. Si es que entro a la selección y, o sea, tengo ahí a Marta Mangué. Bueno, entré en la selección, me acuerdo que jugué 60 minutos, no me llegó ni un balón, pero no había jugado con Marta. Cuando jugué en el siguiente partido, eso fue mi debut. Cuando jugué en el siguiente partido, Marta entra al campo, lo primero que hace, ¡pum! Toma, para ti. Y ya desde ahí, pues me ganó.
Te hacía vivir Y bien ya. en el lateral con los pases a ese extremo. Te hacía vivir Y ya desde cojonudo. ahí, y a partir de ahí, ya yo tengo un sueldo de por vida. O sea, ya Carmen me tiene que pagar después de ese gol. No, la verdad que ya desde ahí fue una gran conexión, porque al final cuando te entiendes dentro del campo es mucho más sencillo también entenderte fuera, sobre todo cuando nosotras teníamos esa diferencia de edad y yo no había estado nunca dentro de la selección. Entonces sí, y tampoco en ningún equipo referente, ¿no? Como ellas dos habían estado, tanto en Ferrobus como en Sagunto, habían jugado en contra miles de veces, habían tenido la oportunidad. Al final yo estaba en Roquetas, una cría que acababa de salir y quieras que no, la relación es complicada, ¿no? De encontrar, y la verdad que con Marta fue una conexión súper rápida y con la que he disfrutado mucho durante muchos años. Y bueno, y con Bego al final fue lo mismo, quieras que no, estamos en posiciones mucho más distintas, ¿no? Donde estamos fuera, pero sí que es verdad que ese enlace, ¿no? En Ichaco, o sea, creo que formó, ¿no? Que estuviésemos de ahí hasta el día de hoy. Sí. Es que yo creo que al final una de las claves que es yo como jugadora me siento súper afortunada, no es porque estén delante, sino es porque realmente me siento súper afortunada de haber formado parte de la generación que creamos en la selección y del vínculo que creamos, porque no es por decir ni por quedar bien de verdad, pero es que se creó un vínculo que va más allá del compañerismo, de la competición. O sea, éramos como una familia, éramos, joder, es que nos seguimos queriendo, ¿sabes? O sea, y nos echamos de menos y si hablamos y nos contamos y ha pasado un mogollón de tiempo, ¿no? Y yo creo que eso es importantísimo y creo que ese espíritu y esa unión de alguna forma también nos sabíamos transmitir dentro de la pista y la gente lo percibía. Yo me acuerdo una vez que estábamos jugando un europeo, no me acuerdo exactamente qué campeonato, y se acercó la seleccionadora noruega y dijo que nos admiraba como equipo porque éramos felices dentro de la pista y lo que transmitíamos y la unión y la alegría, ¿sabes? A pesar de ganar o de perder, y que una entrenadora de ese nivel se acerque donde ti, que éramos nadie, ¿eh? No éramos las guerreras, o sea, éramos que perdíamos de 7 y de 8 en ese momento, ¿eh? Y que se acerque una entrenadora a ese nivel y que te diga eso, joder, no sé, no es por decirlo, o sea, no es decirlo por decir, es que realmente es así, había mucha unión, había muy buen rollo y yo creo que eso fue parte del éxito que conseguimos. Pues yo creo que aprovechando la tertulia tan buena que tuvimos, donde todos compartististeis momentos, creo que podemos aprovechar y aumentar esta reunión y contar con Tati y con Jorge aquí en directo. Hola, Carmen. Buenas. A ver, Madre me mía, falta... qué pedazo de reunión. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por estar aquí. Es que es estupendo, estoy emocionada todos, lo juro. Yo entraba a fichar, ¿eh? Nos falta una portera Yo y un entraba a extremo izquierdo. fichar. ¿Qué está hecho el equipo? Pues mira, Bueno, aprovechando... Perdón. No. Nada, ¿quieres decir algo? No, que queríamos, bueno, pues eso, que queríamos saludar a Carmen antes de irnos ya a dormir. Y bueno, y en este caso a Marta, que con Bego ya estaba antes, que hacía mucho que no la veía. Que sepas que cada vez que te ve mi hijo, que le dijiste que eras la hija de Baltasar, hija, me pregunta siempre lo mismo. Ay, de Marta. Qué grande. Le hice una broma y el pobre cada vez que la ve. Pues ¿Pero nada, se lo contarás algún día o no? Bueno, Ay, Carmen, Dios. me alegra mucho verte, que estás muy bien. También me alegra verle a Marta, que ya sé que está recuperándose de la lesión. Año sabático. Por desgracia, algo que han convivido ellas bastantes veces, pero bueno, siempre han recuperado bien. Y nada, pues comentarle un poco a Carmen y que nos cuente algo de alguna batallita de las que hemos tenido juntos. Si quieres te doy yo la introducción. La de Marta. Preparación para unos Juegos Olímpicos. Va bien, Marta, ¿no, Jorge? ¿Va bien o qué? No va En bien, Choco. Andorra.
Esa no fue la mejor. No, en Brasil fue la mejor, lo sé. Pero esta fue... No fue la mejor. Yo creo que fue mejor en Brasil, en el Mundial del 2011. Lo pasamos bastante bien y salió todo bien. Yo me quedo con Brasil también, ¿eh? Yo creo que sí. Anímate, Carmen, va. ¿De qué habla Jorge? No nos enteramos de nada. Esto No, es no, una no. conversación, Muchos años. Es que al final, Tati, es verdad que, pues eso, pues que era más mayor, como bien he dicho antes, al final eran sus 2 últimos años de carrera deportiva y también fue, ¿no?, una historia porque se fue creando ahí poquito a poco desde el inicio, gracias también a gente como Tati, ¿no? Y quiero remarcar lo que ha dicho Bego antes, porque, o sea, yo creo que el carisma de las guerreras de ahora, o sea, el carisma que esta gente nos ha traído para que no saque y que la gente venga a la selección y venga con esa humildad, ¿no? Y con esa ganas de trabajar y esa ilusión y ese espíritu de guerrera. Y todo eso pasa, o sea, por gente como ellas, ¿no? Que son las que han enseñado hace muchos años que cuando se viene a la selección se viene así. Y eso me gustaría decir. Y luego en cuanto a Brasil, pues muchas cosas, ¿no? Al final, muchos días juntos, muchos años. Pues es que es complicado hablar de esto, ¿eh? Complicado. Marta, Es cierto que, Marta, perdón. adelante, Marta. Es cierto que se echa de menos una Tati en un equipo, con su mala hostia cuando te equivocas en la jugada y no vas entre 1 y 2. Ay. No sabíamos esa faceta. Tú. Es cierto que a veces me reencarno en ti y me pasa. ¿Verdad que sí? Ahora lo haces, ¿no? Ahora es como un déjà vu y entiendes a Tati, ¿no? La Tati del pasado, ¿no? También hay que saber que en España nuestro juego es entre 1 y 2 y así, pero jugar en Francia, donde las jugadoras siempre van al centro, pues es más difícil jugarlo. Pero sí se echa de menos una Tati que te mire con el balón, se enfade y te diga que vayas ahí. Y entonces cuando aprendas a jugar entre 1 y 2. Oye, Carmen, también tienes a Jorge, que evidentemente, a ver, es decir, no siempre son cosas buenas hacia el jefe, siempre tenemos esos rollitos con los entrenadores y tal. A lo mejor hay algo también gracioso que puedas añadir en la conversación, vamos. Yo creo que con Jorge... Piensa bien lo que dices, Carmen. Estamos ahí que... No, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo no estuve en la época con el anterior seleccionador, con Miguel Ángel Florido. Estuve solo en una ocasión. Pero sí que es verdad que, no conociéndonos eso, lo que yo sentí cuando llegué a la selección con Jorge es que la gente estaba liberada. La gente hacía un poco... Estaban tratadas como mujeres. O sea, no como niñas, no como... Tenían la propia... ¿no? Personalidad de poder hacer, decidir, actuar como cada una de ellas querían. Y creo que eso es lo bueno que Jorge, entre otras muchas cosas, le ha dado a la selección. Y creo que en ese aspecto es por algo por lo que todas le respetamos mucho, evidentemente, luego por niveles tácticos, técnicos, deportivos y tal. Pero sí que es verdad que en ese aspecto yo también te quiero dar las gracias. O sea, Jorge, porque creo que eso fue lo que más me caracterizó, ¿no? Y más me chocó. O sea, cuando entré a la selección, de que a pesar de que fuera yo, en este caso, una cría, o sea, tuviera la oportunidad, ¿no? De demostrar quién era y de pasármelo bien, si hacía falta pasárselo bien, o de enfadarme si hacía falta enfadarse. Así que gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Lo que estaba claro es que había talento y había que dejar que el talento fluyese, ¿no? Igual con otro tipo de jugadoras hay que tomar otras decisiones, pero en ese momento, pues bueno, como Tati tenía que decir entre 1 y 2 y las demás obedecían, pues iba bien la cosa. Pero ella lo decía porque ella era capaz de superar a la suya y sabía que tenían que ir entre 1 y 2. Entonces, por eso lo hacía con esa buena voluntad. Y bueno, esa mala hostia. Y captaron el mensaje. Yo creo que esos, cuando esos 2 últimos años míos, que luego, bueno, todos seguisteis, ¿no? Jorge incluido, es como que
entre Jorge y el grupo, ¿no? Era como nos empezamos a conocer y ahí luego ya se empieza, es como crecer todos juntos desde nada, ¿no? Porque realmente nadie esperaba de esa selección ninguna medalla, salvo que lo que hiciéramos, pues bien estaba, porque al final veníamos de no hacer, bueno, pues de no conseguir éxitos, ¿no? Y se fue como conociendo el entrenador, el grupo, se fue creciendo, ¿no? Y eso, pues con todo el talento que había, pues luego se consiguió todo lo que vino detrás, porque a lo mejor Macedonia la gente podía entender que qué casualidad, ¿no? De una medalla a España, ¿no? Y luego lo que sí se puso sobre la mesa es que bueno, que no era una casualidad, sino una generación con mucho talento y luego muchos éxitos, ¿no? Yo creo que se fraguó, un poco el recorrido importante se fraguó en Macedonia, en Ohrid. Creo que allí tantas horas de convivencia como estábamos en aquel hotel apartado, que hacía mucho frío, que encima estábamos un poco en una situación complicada porque la federación había elecciones, no había nadie de la federación, estábamos así un poco, y eso hizo mucho más grupo, hizo mucha más cercanía entre todos y luego, lógicamente, ayudaron los resultados, ¿no? Pero sí que hubo, me acuerdo que una charla que teníamos que ganar nuestro partido, me parece que era a Hungría, y luego jugaba Noruega con Rumanía. Y en la charla esa que tuvimos antes, pues diciéndoles a las jugadoras la importancia que tenía ganar ese partido, que porque ellas muchas dudaban de que Noruega no se jugaba nada y que entonces iba a dejar ganar. Y claro, conociendo a Noruega nunca juega a especular y entonces, bueno, pues salió todo bien y me acuerdo que estábamos viendo el partido de Noruega en la grada y dábamos mucho el cante porque estaba ahí todo el mundo celebrando cada gol de Noruega y estábamos ya en mitad de la segunda parte, allí todo el mundo abrazándonos y celebrando que estábamos ya metidos en semifinales, ¿no? Y creo que en ese campeonato fue muy importante de cara a que luego pues, las cosas surgiesen a mejores resultados, ¿no? Creo que ese fue un paso muy, muy importante. Luego, lógicamente, hubo otras cosas importantes, pero creo que ese primer campeonato fue un poco el que dio confianza también al grupo de que se podían conseguir mayores logros, ¿no? Y bueno, pues aquí están un poco las artífices de aquella primera medalla, que estábamos pues en una situación rarísima porque no vino nadie de la federación, no pudo venir nadie porque estaban las elecciones justo ese fin de semana y saliendo corriendo de la celebración porque nadie había llevado, todas iban en chándal, estaban las noruegas todas vestidas guapísimas allí todo tal y nosotros íbamos allí como los pobres invitados. Salimos a todo correr de la fiesta porque teníamos que coger el autobús y hacernos no sé cuántas miles horas de kilómetros para volver a casa. Y bueno, pues una situación de lo más rocambolesca, ¿no? Y claro, nadie esperaba ni por asomo que íbamos a estar en las medallas. Y entonces cuando surgieron las medallas, pues nadie tenía nada preparado. Pero bueno, luego ya las cosas fueron mejor. Ni ropa para tantos días, Jorge, ni ropa para tantos días. Sí. La federación tuvo que cambiar los billetes y pagar el sobreprecio de posponer la estancia allí. Pero bueno, luego ya fue al revés. Muy bien. ¿Qué recuerdas más guays, Jolín? Muchas anécdotas, sí, muchas anécdotas. Yo con Carmen, además, hemos tenido muchas veces tertulias mano a mano de tirarnos horas y horas hablando de bueno, pero no dentro de la pista, siempre fuera, ¿no? Siempre fuera. También. Solucionábamos el mundo y el balonmano cada vez que nos juntábamos en alguna de estas tertulias. Pero bueno, muy entretenido y creo que muy, muy formativo para los dos. Muy buenos momentos. Exactamente. María. Bueno, pues aprovechando que os tenemos a todos aquí, os vamos a hacer una preguntita ya antes de despediros. ¿Qué creéis que nos caracteriza como selección? Esa marca de las guerreras. Carmen. Garra, entrega, lucha. Seguí.
Siguiente, ¿no? Sí, está bien, Es que está bien, la has definido está muy bien la bien. idea. Está bien. Sí, pero es Yo creo que... que Bueno, sigue, Marta, perdona. es que al final, todos esos años que íbamos a campeonatos, siempre nos quedábamos las puertas de pasar el grupo, siempre hemos luchado, pero nunca llegábamos a más, como en este campeonato de Macedonia, y éramos siempre un equipo en el que lo dábamos todo, o sea, nos vaciábamos en todos los partidos. Yo creo que eso también nos condicionaba a que nuestro físico nunca llegaba a dar para más en los siguientes partidos. Y al final yo creo que las guerreras se caracterizan por eso, porque nunca dimos por perdido nada. O sea, íbamos perdiendo de 3 y luchábamos y robábamos ese balón y nos poníamos a 2 y a 1. Y aunque no ganáramos ese partido, luchábamos hasta el final, o sea, hasta vaciarnos. Además, en nuestro grito había que decir eso, o sea, nos dejamos la piel en la cancha. Sobre todo porque yo creo que nuestra trayectoria viene un poco marcada desde abajo, ¿no? Al final fuimos un grupo que no siempre brillamos. También hemos ido a campeonatos y la liamos parda. Y eso al final te enseña a saber jugar con el marcador en contra y a saber jugar con presión y a saber jugar con el viento en contra. Y yo creo que luego, pues de alguna forma en Macedonia todo fluyó, todo fue guay y fue como un poco el punto de inicio, ¿no? De esta generación estupenda que bueno, pues que nos ha juntado de aquí, por ejemplo. Tati. Bueno, pues un poco eso, ¿no? La garra, la entrega, bueno, pues mucho sacrificio y luego quizás, perdón, sobre todo, bueno, yo apunto más a los 2 últimos años de estuve yo con Jorge y luego, bueno, han seguido un poco igual, ¿no? No teníamos gente muy grande o muy lanzadora en un momento dado te desatascara ese ataque, ¿no? O sea, al final la intensidad del ataque siempre era, pues, mucha penetración, mucho 1 contra 1, o sea, era como mucho más desgaste, ¿no? Y eso hacía como que cada una de nosotras y luego en la época que ya siguieron de ellas, pues se vaciara a tope, ¿no? Porque quizás la gente, incluso más alta que teníamos, pues estaba en el pivote. Y para concluir... Bueno, se están refiriendo mucho a la garra, a la entrega, tal, y bueno, y eso fue un poco, yo creo, el gran acierto que la federación dio con la clave, ¿no? del lema de las guerreras y de toda la campaña que se hizo, que luego pues acompañó el resultado de Londres, ¿no? Pero un poco enlazando con lo que dice Tati, creo que a todos los equipos tenían miedo a jugar con España, sobre todo porque era un equipo que era más difícil de poder interpretar, ¿no? Todos los equipos estudian mucho al rival, hay mucho scouting, hacen estos procedimientos, defienden de esta forma y en ese sentido creo que España pues era un poco diferente, ¿no? Que era un poco más también un juego más de talento, de improvisación de las jugadoras, defensas como más activas, más de provocar errores, de no ser tan conservadoras y eso creo que también va en el apartado táctico, ¿no? Creo que acompañado con esa garra y con esa lucha, pues también hacía que fuésemos un equipo pues diferente, ¿no? Y que hablando luego con muchos entrenadores que he tenido posibilidad de compartir con ellos, pues me comentaban eso, ¿no? Es que joder, empezamos a hacer el scouting y se nos va un poco el estudio porque no sabemos por dónde vais a aparecer, ¿no? Y a veces yo también me sorprendía de eso, o sea, verdaderamente y sinceramente, yo me acuerdo de la famosa jugada de Macarena en el Mundial de China, con aquella jugada que parecía que estaba preparada y que de repente coge Macarena el balón en 6 metros, mete gol, ganamos el partido a Rumanía y nos metemos en semifinales. Y todo el mundo celebrando y fue pues eso, pues una cosa de talento y de rock and roll que salió ahí en ese momento, ¿no? Y eso pues yo creo que sí que ha sido como muy, muy habitual en este equipo, ¿no? De sorprender en situaciones de juego, lógicamente que tenían un trabajo preparado y había situaciones que estaban muy establecidas, pero también un poco el poder aportar pues momentos puntuales de talento y improvisación, que era también lo que daba ese plus, ¿no? Y la pena que tengo es que nos coincidió la mejor generación de Noruega. Pero si Noruega hubiese estado
en ese mapa en ese momento, pues seguramente estaríamos hablando de otras cosas, incluso más grandes, pero tuvimos la mala suerte o el momento clave de que Noruega tuvo el esplendor de ese lustro que estuvo a un nivel altísimo, ¿no? Que ganaba todo sí o sí, y que, bueno, pues éramos capaces de tutearles, pero nos quedábamos siempre ahí en la orilla. Pues yo voy a añadir uno más, importantísimo. Me ha quedado claro que el tema de la amistad, por encima de todo, y esa relación que tenéis entre todos, da gusto estar en una sala con todos y hablando de aquella generación, que quizás le podemos hasta llamar del 2008, ¿no? De aquel europeo de Macedonia. Y nos toca ahora despedir y continuar con la entrevista. A Tati ya la segunda vez que ya te digo, muchísimas gracias, Tati, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Cuidaros mucho, chicas. Gracias, Tati. Un besito, guapa. Bego, que decirte, esta es tu casa, la Federación Gallega de Balonmano, ya lo sabes. Un placer tenerte con nosotros. Gracias, de corazón. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias. Me ha encantado veros a todos, me he emocionado muchísimo y nada, que os quiero un montón a todos, chicos. Muchas gracias a vosotros. Chao. Jorge, otra vez, eso, gracias, siempre dispuesto y predispuesto para colaborar en todo lo que sea de balonmano. Te lo agradecemos muchísimo desde Galicia. Muchas gracias. Gracias, Nacho, gracias, María, y muchos besos a mis guerreras. Cuidaros mucho y a ver si coincidimos no muy tarde para... Tu favorita. Ahora que estamos aquí en Petit Comité. En determinados momentos, sí. Bueno, muchas gracias, Jorge. Un beso, Jorge. Un beso. Chao. Luego. Marta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahora nos quedamos más. Tenemos algo pendiente. Ah, bueno, claro, no, por supuesto. Ahí yo, Marta, a ver, tenemos algo pendiente. Muchísimas gracias por estar con nosotros siempre. Dispuesta Gracias. a colaborar con nosotros. Es un placer. Es un orgullo y estoy súper emocionado también de tenerte, pues tenerte aquí, poder también... Es que, Nacho, no me llegas a llamar a esto y vamos. Que vamos. Es que no me contestas nunca más a los WhatsApp. No. Lo sé perfectamente. Que nada, muchas gracias a ustedes, que esto es maravilloso porque puedes compartir con grandísimas jugadoras y personas, hacer a la gente un poquito ver cómo era nuestra vida, no solo en el 40x20, sino ver la amistad que tenemos y que no solo es balonmano, que al final, después del balonmano, queda eso, la amistad y todos los recuerdos que tenemos, que las medallas están ahí, pero siempre hablamos de los recuerdos. Las medallas están para el papel y el currículum, pero las personas y personas como las que estaban aquí hoy, pues son muy difíciles de encontrar, y te lo digo yo que ya he pasado por muchos países y gente tan original y sencilla como esta, pues no se encuentra. No, en serio, es que es tan difícil encontrar gente así que hay que valorarlas y tenerlas ahí como nuestros tesoros. Que un besito enorme, que Carmen, que te quiero mucho y que nos vamos hablando. Gracias, Marta. Y yo a ti, que mil gracias. Te quiero, chocolate. Bueno, Carmen, antes de continuar con la entrevista, también nos gustaría mandarte un mensaje de Bea Fernández, que iba a estar hoy con nosotros, pero a última hora se encontró indispuesta y te manda un beso y un abrazo muy grande, que le encantaría haber estado hoy aquí. Mi Beata, con lo que yo la quiero. Otra más, que, bueno, Pilar no, lo siguiente también. He estado unida a ella muchísimo. 2 años en Alicante que provocaron que iniciásemos una amistad maravillosa y hasta el día de hoy, muchos años en la selección, muchos recuerdos, momentos buenos y malos y la verdad que gente súper especial para mí. Muchas gracias. ¿Cómo os enteráis vosotros? Empezamos a enviar WhatsApp y nos vamos enterando y vamos intentando unir hilos e intentamos buscar la conexión perfecta. Muy bien, ha sido perfecto, muchas gracias. Me ha encantado esta parte de la entrevista. Ya es que ya estoy hasta perdido ya en donde tengo que continuar. Bueno, Carmen, continuamos un poquito, ¿vale? Ya nos queda menos. Hablamos de Kunamoto, de Japón. ¿Cómo vives quedarte unos días antes fuera de ese mundial, por desgracia, Carmen? Fue una pena. Yo antes
de estar convocada, prácticamente ya dentro de mí yo sabía que no iba a ir. El año pasado estuve sufriendo una lesión distinta, un poco incontrolable, la verdad, donde obtuve poca ayuda al respecto, ya que creo que había poco conocimiento sobre ella. En la forma de rehabilitarlo. Igual yo no acudí a la gente apropiada, también, o sea, puede ser en cualquier momento, pero bueno, las opciones que tuve igual pues no me facilitaron, ¿no?, poder llegar a Kumamoto. Pero a la vez quería ir, quería estar con las chicas, quería darle todo mi ánimo a las chicas. En todo momento yo les comenté que era una decisión que había meditado durante mucho tiempo y que lo sentía mucho, pero que mi rehabilitación tenía que llevarse a cabo durante un tiempo largo, si no iba a ser inevitable levantarme con dolor cada mañana, poner el pie en el suelo y no poder caminar por tener dolor. Entonces, imagínate jugar. Muchos meses jugando, muchas veces destrozándome cuando debería de haber estado parada. Igual me hubiera ayudado, ¿no?, para poder haber estado, poder estar en Kumamoto, pero también contenta, ¿no?, porque estuve ayudando a mi equipo dentro de lo que podía. Pero bueno, las chicas se marcharon y yo intenté estar ahí, vamos, todo el tiempo como pude. Y la pregunta estrella es, ¿cómo viviste esos últimos minutos, esos últimos segundos, esos segundos finales? Yo ya te veo ahí con nervios, de pie en el salón en tu casa, que no te puedes sentar. Pues como cada partido, muchos de los partidos, excepto el partido de Rumanía, que ganamos de 20.000, el resto de los partidos, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué tal? Súper, ¿no?, acongojada. En cada partido tenía, pues eso, la sensación de que se me salía el pecho. Pero sí que es verdad que el último día... Pero mucho peor, ¿eh? Bueno, yo creo que si hubiera estado allí, hubiera también estado chillando como loca y también, ¿sabes? Pero igual más calmada para intentar transmitir eso, ¿no?, a las chicas. En lugar de transmitirles ese nerviosismo, ¿no?, intentar dar consejos que le puedan echar una mano, que le puedan ayudar yo en ese momento preciso para intentar hacer algo que sea diferente y que pueda funcionar. Pero sí que es verdad que lo viví, pues nada, en la tele, sin saber realmente qué era lo que había pasado, intentar saber cómo era la norma. Una vez que entendí la norma fue como me cago en la leche, ¿por qué tal? Porque en realidad fue una decisión justa. Arbitralmente hablando, las colegialas Buenaventura estuvieron precisas y supieron qué era lo que tenían que pitar en ese momento, y yo también me quito el sombrero, porque no es nada fácil y más en una final para todo el mundo, en minutos o segundos finales, tomar una decisión así. Pero claro que me puse súper triste, porque al final todo el partido luchando, todo el partido peleando, unas jabatas durante un campeonato entero, 9 partidos. Un campeonato del mundo es muy difícil, 9 a 10 partidos por campeonato, con poco tiempo de descanso, viajando hasta Japón. Hay que echarle un par de narices Mucho. para ser capaz de llegar a una final. Y bueno, súper orgullosa de ellas, pero evidentemente pues con esa espinita, ¿no?, clavada, como creo que cada una de ellas tiene, de haberlo tenido tan cerca, ¿no?, y al final pues no tienes la oportunidad de tenerlo contigo. Pero vamos, que una plata, pero que sabe a oro, pero totalmente. Segurísimo, es de las platas que saben a oro, y yo creo que en este caso también, que con el paso de los años esta plata valdrá mucho más quilates, eso está claro, ¿no? En el momento no, pero con el paso del tiempo, más aún, se va a multiplicar más aún, seguramente. Sin duda. A corto plazo, Carmen, preolímpico de Giria, 14 de marzo comenzáis la concentración con Carlos Viver en Giria, con Tokio en el horizonte. ¿Cómo afrontáis este torneo a corto plazo? ¿Lo tenemos ahí ya, la semana que viene o dentro de 2? Pues desde que salí del último campeonato fue, vale, unos 7 días en casa,
comiendo pescadito, con mi familia, con mis amigos, tranquilidad. Deja que tu cuerpo y que tu cabeza, ¿no?, se relajen y estate bien. Pero una vez que he vuelto a Bucarest, preolímpico. Es súper importante para nosotras este preolímpico. Creo que todas las chicas lo tienen claro. Cuando hablamos entre nosotras es un objetivo común y todo el mundo está muy ilusionado con este preolímpico. Tenemos muchas ganas de poder pasarlo, ¿no?, y de tener la oportunidad de llegar y de llevar a España a otros Juegos Olímpicos. Evidentemente, tan pocos partidos en tan pocos días, para la gente que nos está escuchando, a nivel psicológico, los partidos que lleváis esta temporada, porque al final, como bien dices, se acumulan partidos con unos calendarios excelsos, enormes. Psicológicamente, afrontar torneos de 3 días y, en este caso, el preolímpico, tienes que estar muy bien psicológicamente, ¿no, Carmen? En general hablo, de todas las jugadoras, vamos, que psicológicamente es complicado. Sí, ahora mismo son periodos difíciles, sobre todo, evidentemente, por la pandemia. COVID puede llegar en cualquier momento, nunca se sabe quién puede pertenecer a la lista, quién no. Una baja, ya no es solo las lesiones, ahora COVID parece una lesión para todos nosotros a la vez. Entonces es duro combatir eso. Es complicado encontrarse en la situación donde practicas y trabajas, ¿no?, con una base y esa base completamente cambia de la noche a la mañana porque no se puede competir si eres positivo. Sí, y al final, entonces, y esos parones psicológicamente a nivel físico, claro. Es difícil. Y esos parones a nivel físico. Hay muchas jugadoras que tienen la capacidad de recuperar rápidamente, pero no hace mucho estuve leyendo un estudio que han hecho en Noruega acerca de las jugadoras, de su capacidad de resistencia antes del COVID y después del COVID. Y pierden casi un 40%. Es mucho, casi un 40%. Es bastante. Entonces, no pasa con todo el mundo, pero sí que es verdad que estadísticamente hablando está entre esos baremos y es complicado volver y no se puede exigir ni pedir exactamente lo mismo que antes de tener COVID, porque tu cuerpo no da la misma capacidad. Y administrar eso como grupo, como equipo, psicológicamente, combatir ante eso individualmente y tener respeto sobre la situación cuando tienes muchas cosas en juego es duro. Pero creo que somos criaturas y al final pues intentamos hacer lo que podemos, ¿no? Aunque estemos 4, vamos con todo y yo creo que un poco le pasa a todo el mundo en general. Pues recordamos la información a nuestros espectadores el 19, 20 y 21 de marzo, todos conectados en la pantalla, apoyando a las guerreras en el torneo preolímpico de Giria. Muchísimas gracias, Carmen. María, cuando quieras. Pues sí, pues ya llegamos al final de la entrevista. Vamos a hacerte un par de preguntas que hemos seleccionado de nuestros seguidores y una nos dice, ¿cómo es el día a día en la vida de Carmen Martín? ¿Cuántos entrenamientos haces al día? Depende. Hay días que hago 2 entrenamientos, hay días que hago un solo entrenamiento, pero mi día generalmente es comer bien, descansar bien, porque el cuerpo ya lo requiere. Conforme van pasando los años es inevitable el tener que alimentarte bien y suplementarte y sobre todo descansar para poder rendir y que tu cuerpo esté en las mejores condiciones posibles. Pero eso, comer entrenar, volver a comer, descansar, si hay tiempo estudiar, volver a entrenar y a descansar otra vez. Y otra de las preguntas que nos suelen hacer bastante cuando tenemos invitados
jugadores es ¿qué portero te ha complicado más la vida? O portera en este caso. Sí. ¿Qué portera me ha complicado más la vida? La verdad es que intento analizar siempre a las porteras. Entonces procuro que no me den problemas y procuro ser yo la que da problemas. Pero sobre todo hago eso, intento analizarlas, intento saber qué tipo de reacciones les gusta hacer y cómo pretenden, ¿no?, parar los balones. Pero si tengo que decir una portera, que es mi portera favorita, es la portera de hecho con la que juego, Jelena Grubisic. Para mí, sin duda, dentro de la Champions League, la mejor portera con la que he competido en contra y con la que entreno diariamente. Bueno, y ya las dos últimas para terminar. Siempre solemos hacer un test rápido, que nos digas un equipo, una ciudad, un referente y un entrenador, entrenadora. ¿Sobre lo que a mí me gusta? Sí. Un equipo, elijo Larvik, noruego. Un entrenador, elijo a Ambros Martín. ¿Qué más era? Perdona. Una ciudad y un referente para ti en el balonmano. Una ciudad, me quedo con bueno, no es una ciudad, pero me quedo con Estella, Pamplona. Y un referente en el balonmano femenino, tanto Bego como Marta son mis referentes, pero la persona en la que siempre me he fijado mucho, ya que no teníamos mucho balonmano femenino en televisión, ha sido Juanín García. Jugadorazo. Y bueno, Carmen, ya para despedirte, un mensaje que le mandes a todos esos jóvenes que te ven a ti como un referente, que quieren seguir tus pasos, ¿qué le dirías? Pues un poco como la anécdota que he contado antes, que sueñen y que trabajen mucho para intentar llegar a conseguir ese sueño, porque se puede. Con trabajo y con esfuerzo, mucho sacrificio también, pero trabajo y esfuerzo se pueden hacer las cosas. Que escuchen, que también es importante. Carmen, muchísimas gracias. Nuestra capitana, en nombre de la Federación Gallega y de Balonmano y el nuestro propio, de María y el mío, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro pequeño Volta y Media. Gracias por todo. Te queremos decir gracias un montón de veces y yo creo que es un buen momento porque gracias por todo lo que has hecho por el balonmano y seguirás haciendo. Gracias por conseguir que muchísima gente se conectase a este deporte solo con verte y disfrutar de tu juego y por enseñarnos hoy, sin duda, tu lado más personal y ayudarnos un poquito a conocer un poquito más a Carmen Martín. Por supuesto, te deseamos los mayores de los éxitos esta temporada. Y sin duda los tuyos serán los nuestros, segurísimo. Si ya lo eran, ahora muchísimo más, Carmen. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Bueno, perdona, María, no sé si voy a hablar. No, yo daros las gracias a vosotros. Para mí es un placer realmente estar aquí. Como os he dicho antes, he visto vuestro trabajo y creo que es increíble. Creo que hacéis las cosas muy bien. Y me gusta mucho, ¿no?, que existan este tipo de entrevistas o de tertulias o como lo quieras llamar. Reunís a gente, hacéis a la gente que esté feliz, que los telespectadores tengan la oportunidad, ¿no?, de conocernos un poco más y de ver ese sentido, ¿no?, humano que también tenemos. Y sobre todo, gracias por hacerme tan feliz hoy reunir a tantas personas de las que quiero en una misma pantalla. Y nada, y simplemente felicidades por vuestro gran trabajo. Gracias. Y muchas gracias a ti. Muchísimas Nos vemos, gracias. Carmen. Muchas gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Sin palabras. Si quieres, esperamos
30 segundos y volvemos a hablar, porque me ha encantado el programa. Sin palabras, María. ¿Qué Nuestras voy a decir? nuestras guerreras, todas aquí metidas hoy. ¿Qué te voy a decir, Nacho? Es que yo cada vez que acaban los programas siempre digo un sueño cumplido, y así todos los de vuelta a media. Y es que es increíble. O sea, y además la calidad humana que nos dejan conocer, ¿no? Porque al final siempre las vemos en la pantalla, en el 40x20, y no tenemos la ocasión de saber un poquito más de ellas y de ellos como personas. Y la verdad que hoy ha sido un enorme placer conocer a Carmen, a una de mis ídolas. Como veis, ya es que es un placer y además entrevistarla. ¿Qué te voy a decir? ¿Y qué pasa con el balonmano, María? ¿Que el balonmano para o no para? Pues el balonmano no para. Nosotros volvemos la semana que viene con balonmano nacional, balonmano autonómico, otros invitados de lujo, tertulia, entrevista. Así que no os perdáis el próximo miércoles de vuelta a media. Buenas noches.